Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos mis queridos sobrinos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No, 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 no. ¿Cómo están todos mis queridos sobrinos? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Mauri, hace rato que no te veía, ¿cómo estás? Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. ¿Cómo están todos? Hoy tenemos una tarde de Devstream. Tenemos Devstream. Vamos a ver. I am the storm that is approaching. And Warframe. Hoy toca. Hoy toca I am the storm that is approaching. Pero en Warframe. Yeah, Deuce, esa no es la canción de Dante, es la canción de Virgil. Ya. Y el palo ese lo tiene tan metido ahí donde no da el sol. También es de Dante o de Virgil. Ok. Vamos entonces. Vamos entonces allá. ¿Qué hubo, gente linda? Deuce por acá y bienvenidos a esta nueva edición de Deuce en vivo. Hoy es viernes 23 de febrero y tenemos Devstream. Lo que tenemos hoy es el Devstream número 177. Vamos a estar viendo el Devstream y por supuesto traduciéndolo en vivo, viendo todo lo que trae. Hoy deben explorar un poco más la actualización de Dante Unbound, que es la que sale en marzo, o sea, el mes que viene. Es lo que vamos a estar viendo hoy. Normalmente estos directos, para aquellos que por primera vez se lleguen al chat en, vamos a decir, en tiempos de directo, estos directos son más cortitos. Normalmente yo, bueno, empiezo a emitir una hora antes de que salga el Devstream. Así que para aquellos preguntándose cuándo empieza el Devstream, bueno, dentro de una hora. Y bueno, cuando se termina el Devstream, entonces cerramos el directo porque tengo que ponerme a editar el video del Devstream, ¿no? Bueno, hacer el video del Devstream. Así que a todos muchísimas gracias por llegarse al chat. Les llegue un abrazo enorme desde acá, desde la distancia. Y bueno, en lo que vamos checando, o vamos esperando más bien, que aparezca el Devstream. Podemos entonces, déjame ver si tengo puesto el... Sí, pues, debe estar. Hagamos entonces esto. No, esto no es. Esto, y esto. ¡Pum! Porque bueno, vamos a ir checando unas cosillas en el juego, en lo que va saliendo. No, Johnny, sí, le van a hacer una remasterización en Aros. De hecho, sale en la actualización de marzo. Pero antes de... ¿Dónde coño se metió? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde se metió? A ver. ¿Dónde se metió? Déjame ver dónde fue que se metió. La runda en Mercurio. Vamos a checar qué fue lo que trajo Barocketeer. Es un perro mamón. Y es un perro mamón. ¿Dónde está? Me imagino que el 69 está lleno, así que vamos al 7. Por escoger un numerito, ¿no? Por escoger un numerito, déjame poner mi cabezota acá. Y vamos a ver qué fue lo que trajo nuestro querido estafador del vacío. Pero primero voy a ver qué trajo Varo y luego doy la bendición. Literal lo dije hace 2 minutos.
Lo dije hace 2 minutos. ¿Cuánto falta para el directo? Pues lo dije hace 2 minutos. Falta 1 hora para el directo. Ok. Tenemos el diseño cebra de... Uy, qué raro. Parasist. Castigo infestados Prime. Rumbo de choque, que es un mod de impacto para rifles. La garganta prisma. El diseño inmortal de Mirage. El diseño elixir de la donata. La armadura Rodstam de los Kubro, que no me gusta mucho. El Prex de Zaku. Este glifo de Lotus Prisma es bastante bonito. Garabato para el K-Drive de Baro Ketier. El peto de placas Ketier Gref, que a mí en lo personal no me gusta mucho. Parece que tienes una barba colgando del pecho. La armadura para piernas o las perneras de placas, que son más bonitas, pero a mí no me gusta porque... No me gustan esas cosas porque tienen el diseño ese colgante que no me gusta mucho. Y las sombreras, tampoco me gustan mucho, pero bueno, parecen colectores de agua, parecen canaletas. Equipamiento de Berkan Saft, que literalmente es, bueno, lo están viendo, ¿no? Es para limpiar. Tienen el traje de tripulante en su set completo. Y el diseño elixir de la Nicana. Si no tuviera 400.000 lo comprara, pero es un diseño bastante bonito. Por supuesto, arenas de Inaros, la aventura de las arenas de Inaros y el efímero del Camino Fey, que no se ve muy bien aquí, pero bueno, como pueden ver, esos son los rastros que deja. Eso es lo que tiene nuestro querido Baro Ketier. También el diseño Aufface de la Quanta y el machete Prisma. El cancelado Prime también. Si no tienen el cancelado Prime, les recomiendo que se compren el cancelado Prime. Y bueno, si no tienen castigo infestados Prime, como yo, que me lo voy a comprar ahorita, por si en el futuro cambian el tema de no poder usar más de una configuración en una misión, pues bueno, tenemos el enlace de la SAC Bronco. Vamos a dejar eso así. Orthos, cada parte de la orthos es de 2 hojas. Pasa, vamos a poner un par de lados. Pasa Braton. Los modos de facción son muy buenos. A mí no me gusta jugar Menú Simulator. Los modos de facción son muy buenos, pero a mí no me gusta jugar al Menú Simulator. Así que... Creen... Creo que eso es lo que voy a vender. No, me falta más. Banshee. No, Banshee. Forced. Y Titania. Venga para acá. Mi build de Baruch. Un momentito. París. El viejo París. Déjame terminar de vender todo esto que tengo que comprar un mod. Pirana. Por esto alcanza. Listo. Y tu madre también es la que está resurgiendo. Tu madre es la que está resurgiendo, Varo. Tu madre es la que está resurgiendo. Ok, ay, se me olvidó la bendición. En fin, ya la daré en otro momento. Se me olvidó darle la bendición a los sobrinos en el repetido. Ok, mi build de Baruch. Vamos a ver. Mi build de Baruch. Este es mi build de Baruch. ¿En qué número repetido? Estaba en 7. No, ya regreso un momentito.
Estaba en 7. ¿Dentro de cuánto es el Devstream? Voy a escribir algo en el chat. El Devstream es dentro de 1 hora. Igualmente la gente va a llegar al chat y va a seguir escribiendo lo mismo. El Devstream es dentro de 1 hora. O empieza en menos de 1 hora, exactamente 52 minutos. Esta es la build de mi build principal de Baruch. La idea es llegar a 400% de fuerza de poder porque usa pillaje en lugar de la primera habilidad para destripar armaduras y escudos por completo, y por eso usa combinación de poder ascendente con muda aumentada, ¿no? Vengador arcano, bueno, porque es Baruch, si quieres ver críticos rojos, pues lo usas. Y la otra parte de la build es, por supuesto, viento desértico prime, que es básicamente una build de ataques pesados con sobrecarga de condición, porque Baruch provoca muchos estados, más aún si contamos la sed. La idea de esta build es usar la acedo, afectar a los enemigos, a los estados, y luego partirles la virgen con viento desértico prime. Esa es la idea. En cuanto a nuevos proyectos de build, últimamente he estado trabajando en la Gemusi. ¿Dónde fue que metí a Citrin? Se me olvidó cuál fue el que le puse yo a Citrin. ¿Cuál fue? No, sí. Está. He estado trabajando en una build de la Gemusi. Le he puesto nutrir porque, bueno, lo queremos no por el multiplicador de energía, sino lo queremos por el daño viral. Y he hecho una suerte de semiconversión de Citrin a Sarin. Es una mezcla entre Sarin y Lavos el objetivo con esta Citrin. En algún punto, sí, claro, cuando termine de hacer todos los 400.000 top 10 que todavía me quedan por hacer, debido a todas las armas, a las estadísticas de uso, el top 10 de las secundarias, si termino el directo, si se termina el video del Devstream hoy, y el video del Devstream hoy, entonces el video de las secundarias más usadas debe salir o mañana sábado o el lunes. Porque ya lo tengo casi terminado. Lo iba a terminar durante la semana, pero la actualización que sacaron me literalmente sacó de órbita. Pero cuando termine con ese, me falta luego el video de las melees más usadas. Y luego de eso quiero hacer, porque no voy a hacer armas menos usadas porque son un montón. Y lo que sucede es que hay muchas armas que entran dentro del mismo, vamos a decir, dentro del mismo porcentaje de uso. Y no creo que sea tan interesante las armas como los Warframes, ¿no? Pero sí quiero hacer un video de las armas más infravaloradas. No sé si hacerlo por categoría. Me estoy decantando por hacer un video general de armas en general más infravaloradas en Warframe. O sea, combinar secundarias, primarias y melee. Perdón. Y eso es lo que el plan, para entonces después ya entrarle de lleno de nuevo a las builds. Pero bueno, esta es la build de Gemusi en la que estoy trabajando. Acá todavía me falta, quiero cambiarle proyección corrosiva por poder ascendente. Para eso necesito formas. Pero antes de eso también, porque voy a usar 2 armas en esta build para establecer sinergias, ¿no? Por una parte es esta build, esta cedo, pero con una build muy particular, porque lo que vamos a estar es usando la glaive para provocar explosión, radiación y corrosivo. Tenemos nutrir para viral, son 4 estados compuestos, ¿no? Y encima tenemos la choris que provoca gas, o sea que tenemos viral, gas, corrosivo, radiación y explosivo, lo cual no está nada mal. Y todo eso combinado con, por supuesto, gema prismática que produce los estados normales, y la acedo, que también, porque el acedo te golpea y en la primera vez que te da con la glaive, el primer set de explosiones con las glaives provoca el estado modiado, y el segundo set de explosiones con las glaives provoca los estados básicos. Así que la idea es convertir a Citrin en, bueno, literalmente una mezcla entre Sarin y Lavos, para luego barrer con todo usando la choris y sobrecarga de condición. Esa es la idea. Porque bueno, usamos también influencia cuerpo a cuerpo para esparcir gas. Y por supuesto electricidad, ¿no? Pero bueno, gas es el importante en este caso. Todavía no lo he terminado, pero vamos a hacer una pequeña demostración
Exterminio Narciso. Sí, tengo pues sí, todas las veces que yo hago las tengo que pasar a subir a YouTube, que hago el puto. No es que me las vaya a quedar yo porque me da la gana. Vamos a hacer una pruebita. Hacer esto. Venga. Ok, ya tenemos energía. Hacemos esto. Y entonces... vamos a abrir la puerta para que todo el mundo entre. Y entonces... gema prismática. Vamos a abrir una habilidad. Acedo. ¡Pum! Todo se derrite. Todo se derrite. Ups. Ven acá. Ok, vamos a este trasto. Sacamos el bicho. Boink. Viene la nave. Viene la nave, así que toca hacer esto. Hola, ambulancias. No, no dije picho, dije bicho, bicho, bicho. Bicho, ni picho, ni picho. Dije bicho, bicho. Ah, sí, tengo la blanco. Que no la se me olvidó que esta no la tengo movida, me cago todo. Sí, el bicho es la gema prismática. El bicho es la gema prismática. Ese es el bicho. El bicho es la gema prismática. El bicho es la gema prismática. Mal pensados. Mal pensados que son todos. Saquen la cabeza de... bueno, el bicho. Saca la cabeza del bicho. Saquen la cabeza del bicho. Iman.
Te voy a dar. Una patada en los huevos. Una patada en los huevos que vas a ir a parar al Lethal Company. Es lo que te voy a dar. ¡Ah! Uy. Gracias. La nueva skin de Styrax, sí. Si te refieres por nueva skin, te refieres a la piel del Oxy. Ok, ese básicamente es el concepto de la build de Citrin, ¿no? Es ser Sarin, pero diferente. Ahora bien, los aspectos de la build en los cuales quiero trabajar. Bueno, primero que todo, esta choris todavía no está ni terminada en términos de modeo puro y duro, porque quiero ponerle golpe mortal acá. Quiero ponerle golpe mortal, por supuesto, para terminar esta suerte de amalgamación que he hecho con la choris y sobrecarga de condición. Igualmente, en el caso del acedo, no sé si decantarme por estos tres que tengo ahorita o buscar magnético para cubrir el... porque tengo puesto precipitación atómica, que es radiación. No sé si buscar magnético para cubrir el tema de los escudos también con ella, porque esta Citrin no tiene, vamos a decir, métodos de destripar armadura. En cuanto a la build de la Warframe, bueno, ya dije, me faltaba proyección corrosiva, que lo puedo hacer ahorita mismo porque recién recogí la forma. Entonces puedo cambiar la polaridad de Laura. Vamos a quitarle proyección corrosiva y vamos a poner un aumento. No donación de poder, ni se te ocurra ponerle donación de poder. Entonces tenemos ya estaba flujo prime acá. Tenemos duración. Que le había puesto mensaje de augurio. La razón por la que puse mensaje de augurio no solamente es por el mod de el set de mejoras augurio. Ahí también teníamos rango. Se me había olvidado. También teníamos rango con... ¿Dónde coño fue que se metió? Estirar. Yo alcance de augurio en esta build. Bueno, la fuerza sí se mantiene igual. Porque lo otro que pudiéramos hacer también, bueno, no, sí, no, sí. ¿Qué tenía yo puesto este mod acá? Tenía puesto eso. Déjame. Perdón, equilibrio. 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 Se me olvidaba equilibrio. Equilibrio, sí, el otro era equilibrio. Equilibrio que se me olvidó. Pero sí, el otro era equilibrio. Y la razón... Pueden cambiarle, por ejemplo, vitalidad arconte por... Pero para eso tienen que invertir más formas, ¿no? Una forma más. Pueden cambiarle vitalidad tomba por vitalidad arconte para lograr que los efectos de calor que se apliquen mediante habilidades, o sea, los efectos de calor en este caso derivados de la gema prismática, que es la que te va a fundamentalmente aplicar calor, esos efectos se apliquen 2 veces. El tema con ese tipo de detalles es que si bien es un incremento parcial de poder, también lleva más formas, porque necesita una forma extra y ya llevamos 4 con esta build de Citrin. Así que tienen que tener eso en cuenta también, ¿no? La inversión de recursos versus la cantidad de beneficios que obtienen por esos recursos invertidos. También, por ejemplo, pueden optar por una build con escudos si es que quieren usar más el tema de, en este caso, el shield gating. Pero personalmente yo prefiero la salud porque, bueno, como estamos usando equilibrio, la pasiva de Citrin encima de eso y, por supuesto, estamos usando bendición arcana,
para incrementar más la salud básica de Citrin. Todas esas cosas se conjugan y prefiero hacer de la salud mi superficie prioritaria. Esto no es una build de ahorita para llegar al level cap, ni mucho menos. Es una build para el camino de acero diferente. Algo diferente con Citrin, ¿no? Es convertirla en Sarin con Lavos, en la hija de Sarin y Lavos. ¿Cuál es muy buena escopeta para el camino de acero? Si la quieres como tu fuente de daño fundamental o quieres usarla como, por ejemplo, yo uso el acedo, que es para aplicar estados y más nada. Eso depende, para lo que quieras. Pero si quieres una buena escopeta, la bubónico es muy buena. Es una excelente escopeta. La Felarx también es buenísima. Así que tienes opciones, hay opciones. Si la quieres como fuente de daño, entonces la Felarx y la bubónico son muy buenas. Pero recomiendo la Felarx. Ya probé esta mesa con 5 fragmentos de arconte naranja. ¿Y para qué quieres 5 fragmentos de arconte naranja en mesa? Primero que todo. ¿Para qué quieres 5 fragmentos de arconte naranja en mesa? La Warframe es buena. La Warframe es buena. ¿Dónde fue que yo metí a mi mesa? Aquí está. Primero que todo, mi recomendación es ponerle corrosivo a las reguladoras Prime y ponerle un par de fragmentos esmeralda de arconte a mesa. Eso es lo primero que sugiero. Por el CC para su regulador. ¿Qué quieres? Control. Si mesa por demás viene con 2 habilidades de control, viene con galería de tiro y viene con quebrantaescudos. ¿Para qué quieres control? Para que la 4 haga críticos rojos. Se ve muy bonito cada crítico rojos, pero honestamente, de nuevo la pregunta. Ese es el tema, ¿no? ¿Para qué quieres críticos rojos? Los críticos rojos, date cuenta que sí, se ven muy bonitos y dopamina y todo eso. Pero el tema con los críticos rojos y el depender excesivamente de críticos hace que tu build no escale mucho. Porque lo que más importa, sobre todo a niveles altos, es cuán rápido puedes destripar defensas, armaduras o escudos. CC en inglés es crowd control. Así que no, Shroud. En el mundo de los videojuegos, sobre todo en juegos de MMO, perdón, el término CC quiere decir crowd control. Control de masa. Para eso es CC. ¿Usas Duolingo? No, yo no uso Duolingo. Yo hablo inglés desde hace muchísimos años. Yo creo que sí, yo hablo inglés desde que estaba en primaria. En enseñanza primaria. Mesa con... Dios mío. Las cosas que uno tiene que ver. Las cosas que uno tiene que ver. Ok, vamos aquí. The art of combat must be practiced to truly master the canvas of war. Pick up that multicoil. You'll use it to breach the gates. The Navar cannon has a Crédito rojo, crítico rojo. targets in far-off sectors. Up until now, they've been testing conventional ammunition, but we know that they are about to switch to devastating tectonic munitions. You can't let that happen. Venga, cariño. Oh, dame la energía. Dame la energía, por favor. Plant the multicoil on the doors.
Ah, es que se me desconectó la cámara. Denme un segundo. Que no sé por qué se me desconectó la cámara. Ni idea de por qué se desconectó. Pero bueno. Déjame ver. Pues no. Déjame ver. Se me desconectó la cámara. Déjame ver un momentito. No, esto no es. A ver. Déjame ver porque se me ha desconectado la cámara. No sé por qué. Déjame revisar. Déjame ver por qué se me ha desconectado la cámara. Parece que es algo entonces de OBS. Déjame ver. Propiedades. Todo parece estar bien en de este lado del Rubiconte. Necesito entonces, al parecer, yo digo que fue culpa de antes. Ni idea, pero bueno, vamos a ponerle el muro en tate porque la cámara está funcionando bien. Lo que pasa es que en algún punto se desconectó y se volvió a conectar por algo. Me pasó también con el micrófono, pero el micrófono funciona perfectamente bien, ¿no? Al menos imagino yo, ¿ustedes me escuchan? No voy a hacer que esté yo hablando al vacío, viendo que el micrófono funciona y no funciona. Sí. Yo sé por qué por un momentito se me desconectaron tanto el micrófono como la cámara. No sé por qué. Así que... Y la cámara funciona ahorita. Lo que pasa es que para que funcione del todo tengo que reiniciar OBS. Y para reiniciar el... me imagino que también puedo reiniciar. Déjame ver un momento. Déjame hacer una prueba. Déjame hacer esto. No, está congelada también. Esta también está congelada. Voy a tener que reiniciar OBS. Honestamente. ¿Es eso o refrescar? Sí, yo sé que funciona el micrófono. En fin. Ya volvió. Ya la cámara se acordó que es cámara. Ya la cámara se acordó que es cámara. Se acordó que es una cámara. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y bueno, ya les dejo con el muro del tío Deuce. Les dejo con el muro entre ti. Vamos allá. ¿Habré puesto yo el dichoso trasto? No. Vamos a poner el trasto. Sientan el retumbar de esa mesa. ¿Cómo hace? Y eso que todavía no he optimizado las builds de las reguladoras. Uso guardia ondulante para descongelar la cámara. Ahí. Que no sé por qué lo hizo, pero bueno. Vamos aquí. Grineer know we're here for the cannon. They're priming one last shot with a tectonic round that is capable of destroying the colony in one hit. Do not let that happen. No te preocupes, Lotus, que no va a pasar. Eso no va a pasar. No mientras yo respire. Darle. En cuanto al drop, que había alguien preguntando por el drop de Twitch del directo de hoy, pues yo personalmente no tengo ni la más idea de qué será el drop.
Pero bueno, siempre hay drop, así que... Para salirnos por aquí, ok. Muchachos, el Olimpo queda para acá. Por aquí está saliendo. You've reached the cannon. Shut it down before it fires the tectonic shot. Ok, nos tocó el layout invertido. Nos tocó el mapita invertido. Estos dos. También. You did it. The Navar cannon is out of operation, but you're not done yet. Find the command center. The command center controls the Navar cannon's telemetry systems. Use it to take out that galleon. Una build que convenga usar con Culervo, la build que yo siempre he usado con Culervo. Yo tengo la misma build de Culervo desde hace rato, es la que uso desde que, bueno, desde que me hice Culervo, básicamente. Need to locate all three of the telemetry keys. You found a key. Take it to the console. That's the first key. Tengo que optimizar el modelo de la secundaria. Eso tengo que optimizarlo en esta. Porque con los mods de... Y esta es la build de mesa que para la Warframe no usa formas, ¿no? Esto. Good. One more to go. Pero esto es una build sin formas para... Bueno, sin formas en la Warframe, porque las reguladoras sí usan formas. ¿Dónde se metió el último? Ahí está. Insert that Trasto. telemetry key into the console. ¿Quién vendrá a visitarme? Well. Looks like some serious crud is going down out there. Vamos a esperar a que Here's salga. to you, anonymous troublemaker. No el combo. Qué mal me cae. Qué mal me cae el combo. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Ahí está. That's it. We have triangulation. Protect the console while I reprogram the cannon's telemetry. Y ahora el ingrediente especial. Que le añade más poder todavía a esta build. Susurro de Sata. El ingrediente especial. Susurro de Sata. Que no lo había usado en toda la misión. Es hora de ponerle el ingrediente especial. Done. The cannon's telemetry has been Yep, reconfigured. done. Return to the cannon and pull the trigger. ¿Vale la pena un Riven para la G, ya sea Baker o Cuba? Sí, pues claro que vale la pena, ¿no? La G que es una excelente escopeta.
las mismas mejoras que les buscas normalmente a los Ravens de primarias de, vamos a decir, armas primarias más versátiles. Ahí estás buscando ya cuestiones como crítico, cuestiones como daño base, cuestiones como estado. Bueno, estado, daño elemental más bien, no estado. Vamos a ser precisos, ¿no? Daño elemental, ese tipo de cosas. Y si se preguntan por qué tengo esta meter, ya se los voy a enseñar cuando... Los más experimentados, por supuesto que sabrán por qué estoy usando una meter, pero... Los más experimentados en la audiencia sabrán por qué estoy usando una meter. Pero, los que no, ya se los muestro. A los que no, ya se los muestro. Como pueden ver, esta meter ni siquiera tiene niveles de nada porque está dedicada a una sola cosa. Su función es una sola. Una sola. Y esa es... Agrietado para la daga cerámica. La daga cerámica es una de las que tiene... ¿Es esa la que tiene? Creo que sí. ¿No es esa la que tiene adaptador en carnón? Porque sí. La meter es un arma muy particular. Porque tiene este aumento. Justicia neutralizadora. Que básicamente le permite a la hoja de la meter tener un 90% de destruir inmediatamente una burbuja de anulador. El resto de cosas que tenemos acá es para hacer de el arma algo un poquito más rápido, ¿no? Despedazar prime para cadencia de fuego, armamentos del vigilante para multidisparo, cámara dividida para multidisparo. No usamos cámara galvanizada porque cámara dividida es mejor que cámara galvanizada siempre y cuando no eliminemos enemigos con el arma, ¿no? Esta arma no está para eliminar. Esta arma literal es para producir la mayor cantidad de instancias de daño posible y hacer que se exploten esas burbujas de anulador. Y bueno, recarga radioactiva y aceleración vil es lo más de lo mismo, ¿no? Incrementar cadencia de fuego y en este caso mejorar la recarga. No obstante, la pizza con piña sigue siendo meta hoy en día. Bueno, sigue siendo meta si es que, bueno, te gusta la Stug. Gracias, Gunlogi. Gracias, Gunologi. Sigue siendo meta si te gusta la Stug. Es la meta para los que les gusta la Stug. Porque algo que podemos hacer en esta arma de acá, porque tengo un compuesto corrosivo con pestilencia de pistolas, rompeobjetivos prime, y además eso tengo calor con carga incendiaria prime, ¿no? Pero lo que podemos hacer es... Porque además de eso tenemos isótopo acelerado versus torrente letal. Torrente letal da más cadencia de fuego, isótopo acelerado nos da daño elemental y en este caso es radiación. Pues eso es algo que podemos hacer. También podemos quitarle golpe de avispa, pero no le voy a quitar el golpe de avispa por isótopo acelerado, ni muerto. Ni muerto. Tienes mucha razón, Cyrex. El tema es que, mira, el tema es que esta mesa, aunque bueno, continúa, el tema es que esta mesa no tiene formas, ¿no? Y para eso tendría que ponerle una forma porque continuidad content tiene un poco más de capacidad con respecto a continuidad prime. Ese es el tema. Por eso ustedes me ven que tiene puesto intensificación normal, ¿no? Por eso ustedes me ven con intensificación normal. Pero... porque me gustaría probar esa variante. El tema es que si la dejo solamente con toxinas, también perdemos mucho convulsión prime y carga incendiaria prime, que son dos mods prime súper potentes que le da muchísimo daño elemental al arma también, ¿no? Esa es otra. Porque sí, lo podemos dejar solo con toxina, pero el tema es que entonces tendremos que poner convulsión prime y carga incendiaria prime en otro lugar.
Entonces lo que podemos hacer es invertir la ecuación y hacer esto. Y tenemos toxina con radiación. Entonces lo que tenemos es toxina con radiation. O sea, la idea es esa, ¿no? Podemos poner dianarter acá, este aquí. Y entonces torrente. Y torrente letal acá. Pero entonces tenemos toxina con radiación, lo cual es una muy buena distribución de daños. Y entonces acá podemos cambiar constitución, porque me gusta esa idea de toxina con corrosivo. Me gusta la idea. Me gusta la idea. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas. Me gusta esa idea. ¿Dónde coño fue que metí yo? Porque podemos hacer esto. Lo que pasa es que perdemos un poquitito de duración. Le ponemos continuidad arconte. Le podemos continuidad arconte. Fomo. Entonces podemos ponerle algo. Me pregunto. Porque el tema es que tampoco es que Mesa necesite mucha fuerza de poder. Sí, le soy sincero. Prefiero el uso de eficiencia. Deja probar este concepto, porque honestamente me gusta. Me gusta Cyrax, me gusta tu cerebro. No en el sentido en el que le están pensando seguramente, ustedes todos mal pensados. Pero me gusta esa forma tuya de pensar, Cyrax. Me gusta esa forma tuya de pensar. Porque lo otro que quiero hacer. Porque torrente letal es cadencia de fuego multidisparo, ¿no? Pero, ven acá, ¿dónde está? Isótopo acelerado es cadencia de fuego y radiación. Aquí ya tenemos toxina y radiación. Hacemos esto. Disminuimos el multidisparo y la cadencia de... No. Torrente letal. Los baneos en Warframe porque faltas pueden ser. Para eso te aconsejo que cheques lo que le llaman el EULA, el End User License Agreement, o los términos de servicio de Warframe. Hay un montón de cosas por las cuales te pueden banear en el juego. De los mejores compañeros, el tema de los mejores compañeros es que es muy subjetivo, ¿no? Puedo hacer, a ver, en algún punto tengo pensado, un punto futuro, tengo pensado hacer un video sobre los acompañantes. Pero el tema de los acompañantes es muy relativo, sobre todo actualmente, al Warframe que estás usando. Por ejemplo, yo con Mesa uso DeathCube Prime por el generador de energía. ¿Eso quiere decir que el DeathCube es el mejor acompañante? Realmente no. Carrier tiene sus usos, Helios tiene sus usos, el Bulpafaila Panzer tiene sus usos, Snoopy tiene sus usos, ¿no? El Worm tiene sus usos también, lo mismo con el Shade, lo mismo con los Cabats regulares. Hay muchos usos actualmente, incluso el Nautilus también tiene sus usos. Incluso el Nautilus tiene sus usos. Faltan 10 minutos. Podemos hacer una última. Esta capturita. Vamos a ver. Los sabuesos son muy buenos actualmente. No solamente porque sirven como un recurso ofensivo, sino porque también son muy buenos defensivamente hablando. Ahí vamos.
cannot let our target know where Espera que Track them down quickly. nos están acribillando. Complete. The captive has been escorted to the extraction point. Well done. Me gusta la idea de esta build con... Lo que pasa es que quiero incrementar también los estados. Bueno, muy poco se puede hacer con las reguladoras en cuanto a la build, porque la build está muy cerrada. Por más que me gustaría leer todo el chat, no puedo porque también tengo que jugar. Así que ven, si no respondo, la razón si no respondo a la pregunta es dos. ¿No? Pues son dos razones. Porque no la vi o porque la pregunta es un poco tonta. Así que denle a la ruleta. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Cambiaron eje de arcana. ¿Cuándo fue que cambiaron eje de arcana? La última vez. ¿Cuándo fue que cambiaron eje de arcana? ¿Cuándo fue que cambiaron eje de arcana? Watch yourself. Rainier are ¿Por qué será el próximo Warframe Prime? Cualquiera de los dos, honestamente. Disciplina de combate rango... el problema con disciplina de combate rango 0 es que como es un mod de ahora pierdes mucho espacio para modear. Pierdes capacidad si lo pones con rango 0. Eso quiere decir que incrementa el uso de formas. Y repito, esta mesa no tiene formas. Esa es la idea de esta mesa, ¿no? El no usar formas. Esa es la idea de esta mesa. La idea de usar Nutri también es muy buena porque le añade viral, pero yo prefiero susurro de SATA porque le añade vacío. El Devstream empieza en 10 minutos. Exacto. Por eso a mí no me gusta usar mucho disciplina de combate. Precisamente por eso, ¿no? Porque es demasiada la inversión de formas al final para algo que realmente no lo amerita en mi criterio. Porque sí, se ve muy bien para el final del día. Tampoco es que haga mucha falta. No, la pacificadora. Aprendieron el directo, pues bueno, vamos entonces a terminar la misión. Vamos entonces a terminar la misión. Vamos entonces a terminar la misión. They fought well. Y enganchar el directo. Death's all. Déjame hacer esto por aquí. Esta no es. Captura display. Con. Ahí vamos. Ok, estamos ahí.
Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Déjame ver una cosa. Ok, no, no has llegado tarde para nada, Giraldo. Ya me preguntaba yo porque estaba buscando en el chat y había un imbécil que ni siquiera supo qué escribir. No entendí la pregunta que hizo y entonces luego se molestó porque no se la contesté. En fin, cosas que pasan. Holas, holas, holas. Esa es la idea de comentar el directo. Yo se la contesté amablemente. Pues bueno, te lo agradezco. Y te respondió como un imbécil. Pero bueno, que le vaya bien. ¿Por qué no le contesté? Quería que le contestara yo. Lo más probable. Quería que le contestara yo. Pero bueno. Quería que le contestara yo y se puso en plan. Ah, Protea Prime. Pueden salir cualquiera de los dos, sea Protea o Zaku. Ahí sí no sabemos. Déjame subirle un poco el volumen al directo y déjame salir de Warframe. Déjame poner volumen a esto. ¿Qué revelación puedo dar en este Devstream? ¿Qué revelación? Honestamente es que ya sabemos todo lo que van a hablar en este, casi todo. Mi predicción es que el próximo Warframe será Protea Prime. Esa es mi predicción. El próximo Warframe Prime será Protea Prime. Si te pasa mucho Hoshi, te aconsejo que escribas un ticket a warframe.com/support. La rola que están enganchando está bien buena. No, Protea Prime. Mi predicción es Protea Prime. Cuando empiece el Devstream, voy a quitar esto para que puedan verlo todo bien, pero por ahora lo voy a dejar ahí. Ojalá hice una nueva canción de combate, sí. Ojalá hice uno de los nuevos temas. Sí, Juan Carlos, esos son mis mapas preferidos en el juego. Los laboratorios de Albrecht Entrati. El drop es un cristal del conte. Un bingo de lo que va a salir. El tema es que es un Devstream. No es lo mismo hacer un bingo de un Devstream que hacer un bingo de, qué sé yo, un Tenolife, ¿no? Hacer un bingo para un Tenolife es algo mucho más emocionante que para un Devstream, porque honestamente ya sabemos lo que va a salir en el Devstream, si les soy sincero. Eso ya lo sabemos.
Sabemos que van a hablar de la actualización de marzo y sabemos qué es lo que viene en la actualización de marzo porque lo dijeron en el Devstream pasado. Viene Dante, vienen mapas nuevos, viene un nuevo tipo de misión que se hace en conjunción con las netraceldas o que se hace con la alocación de misiones de las netraceldas para farmear los arcanos legendarios de Santum Anatómica. Sabemos que todo eso viene. Viene la remasterización de Inaros, la piel deluxe de Baruch. Todo eso viene con esa actualización. Perdón, Baruch no, Styanax. Que si digo Baruch, que si vuelvo a confundir a Baruch con Styanax Kun me mata. Y dale con el rework de Loki. El otro día hice una misión. El otro día hice una defensa en el camino a cero. ¿Cuál fue la que hice? ¿Fue Hidrón fue la que hice? Creo que sí. Fue Hidrón en el camino a cero, solo, con Loki y sin problema ninguno. Que qué remasterización. Digo yo, ¿cuántos hace falta, no? Ay. Citando a Rebeca, si no saben usar a Loki es un skill issue. Nah, broma. Es broma. Es broma. Tengo que decir que es broma en eso específico porque hay gente que se ofende con eso. No, lo único que necesita Atlas para ser bueno, Atlas necesita que Tectónico deje de existir porque es una mierda. Y además de eso, necesita que, bueno, el Kevin y el Brian hagan algo, ¿no? Literal es el meme de el man con el palito, pues haz algo. Pues haz algo. Porque literal no hace nada. Y petrificar es demasiado cara. Es un cono que petrifica. Wow. Y te cuesta 75 de energía. Es demasiado caro. No se ha mencionado más sobre el tema de la Deluxe de Areli. No se ha mencionado más respecto al tema. El Kevin y el Brian. O sea, así es como yo de toda una vida le he llamado a los rotumbos de Atlas. De toda una vida. De hecho, pueden ver es una de las builds más antiguas que tengo en el canal, que es precisamente de Atlas, que es con... Y ahí es donde les apodo el Kevin y el Brian. Es donde sale el Kevin y el Brian. Tiene 3 de las 4 habilidades de Loki. Sí, y son... Bueno, una es lo mismo y las otras dos son peores, porque la invisibilidad de Wisp es peor que la de Loki y la capacidad de Wisp para controlar es peor que la de Loki, así que tendrá 3 de las 4 pero son peores. Eso lo anunciaron, la Deluxe Areli la anunciaron. Ya es tiempo para... No es tiempo de una Areli todavía. Vamos a ver. Mejor Warframe para espionaje, Sivara. Ok, vamos a ver el Devstream. Hello everybody! Happy Friday and welcome to Devstream 177. It's a special Devstream. It's our 11-year anniversary of streaming. It's our birthday. Devstream 1 was February 2013. 11 aniversario de directos de Warframe. In 2013 we did our first ever Devstream and that was 11 years ago. Chat, were you Hace there? 11 años salió el Were you primer there for the Devstream. first Devstream? Were you there? I wasn't even there. Yeah, you didn't even work at DE yet. I was soon after. Soon after. That's crazy. Yeah, it's been a while. Glad you're here. Really excited to talk about Dante Unbound and really get into that. But we do have, of course, classic housekeeping that we want to talk about first. Before we get into anything, let's introduce the lovely folks on the couch. We're going to Sí, hoy está Cass. Hello. I'm Pablo. I'm the design Pablo. director. I'm a little sick today, so I might just sit here looking pretty We and actually not don't talk know if much. you're sick. Yeah, I don't know. My throat is hurting mysteriously in the last hour, so we'll see. Le duele la garganta al Pablo. My name is Rebecca Ford. You might know me from Warframe, but more accurately, you might know me from something Pablo brought me today.
which is he brought me a blanket of my viral tweet. So if you don't know me from Warframe, you might know me from photographing this picture, which I have no explanation for. But yeah, so my name's Rebecca, and That's me. And that's me. Okay. That's it. That's all. Okay. My name is Megan. I don't have a viral tweet, but I am the community director for Warframe. Well, maybe you do. A ver. Maybe that was me. De derecha a izquierda, Pablo, Rebeca, Cass Megan. Adams. I am Cass. the weapons lead on Warframe. Casa es la diseñadora líder de las armas en Warframe. We got us Y stumped el otro es Eric, today. el que está más a la izquierda es Eric. To go through Dante Unbound. We do have a Twitch drop today. It is an Archon Shard grab bag, so you could get yourself a yummy, yummy Archon Shard. So is it like the three base? Son 3 cristales de Arconte para los que tengan sus cuentas vinculadas, así que ya. That's right. Do you have a phone? You could. It could I don't be have you. internet over here. Ah, it's all right. So that's our Yo no Twitch juego drop today. We will, of course, en móvil o negro, así que ni idea. latest alerts after the stream. We have 2 potatoes, Orkin Reactor, and Orkin Catalyst blueprints. Además, las alertas después del directo, que son las And papas. then something that launched yesterday that is very fun. Do you want to? No. I thought you were talking about the iOS build. I was like, that was Tuesday, girl. No, no. Ah, la estatuilla de We mesa. have a Mesa statue. I don't know if we can zoom. Do you trust her? Careful. Do not trust me with anything. She's got her finger guns and everything. She's like got the finger guns. Okay. She can it's point it correct. right at the La estatuilla de camera. mesa. Wrong camera. No one wants to get up. No one wants to get up. No one wants to get up, Rue. Hey, guys, what's going on, Cass guys? has the finger. There you go. Yeah. Oh, there you go. Bueno, no está en beta, ya salió oficialmente, Herkan. Oh my God, She is unboxing. great. If you Pero like imagino the que, por hands supuesto, from que Mesa él debe Stats, necesitar algunos you want fixes. Mesa in Twitch chat, take you right to the store if you'd like to order one. You can also get the Problemas gun, técnicos, gun, bueno, eso slinger pasa, collection, es normal. Which comes with pins and dice. We're selling dice, Dice? now. Nice. We're For all those selling dice. D&D That's fans nice. out there. Mesa is a gambler. Nice. Yes. Dice is nice. So that is available now. Dice is nice. And then a couple things that we've kind of already talked about and we want to update you on or just give you the heads up that it's happening. We are going to be at PAX East this year. Están anunciando que estarán en PAX East, así que para los sobrinos norteamericanos que quieren ir a PAX East, tendrán un tono VIP en PAX East este año. So the March Devstream is going to be on March 22nd. It's a bit earlier than it Y would el normally Devstream be, del mes que viene será el 22 de marzo y es el tono Do VIP. it live with a live audience. So we will be there on the main stage for our March Dev stream. It's going to be myself, Rev, and Jeff. Jeff's coming to Boston. Nice. Así We're que gonna si be están talking cerca de Boston, about stuff. I don't want to pueden spoil llegarse a anything, PAX but East y ver el tono it's a fun, VIP. exciting experience to be back with a live audience, and it's going to be nerve-wracking, but Anda muy it's mal. great. And Bueno, then Warframe afterwards, en we're sí gonna mismo have a es la beta eterna. party, Pero bueno, hangout. It's no puedo hablar de sold out Warframe event. móvil porque You all yo no he were jugado all Warframe winners móvil. and sold out the event the day we announced it, which is great. I love it. There is a wait list if you want to be on it. You know, some people realize maybe they can't come to the 10:00 VIP event and refund their free ticket, and you know, becomes available if you're on the wait list. So if you're interested in that, you're going to be in Boston, Massachusetts. I've already made my Boston, karaoke Massachusetts, The Final Fan. No, in the you're- United you're States of here. America. That way I'm Wow. practicing. You want to come see that in person? Oh, yeah. Yeah, it's No good está for- para Latinoamérica, siempre I'll discrimina. record it. Lovely. I remember going to a one that you realized. ¿En serio? ¿No está para Latinoamérica? Como Prime, or Me parece que sí, ¿no? Está para todo el mundo. Si salió, yeah. si salió en la App Store also de at- Apple, tiene que estar. Yeah, that was Yeah, PAX yeah, that East, was PAX. wasn't it? As a you weren't DE yet. No. were you? Porque creo que todo lo que sale en la App Store es global, Synchronous. si mal no recuerdo. That was just a cool Oh, one. what a time. Aunque bueno, hace What a años que yo no tengo un iPhone, así que... And in the realm of throwback anniversaries, as Rob mentioned, 11 years. Sí, en We're going iOS, very claro, soon no ha salido en to Android 11 todavía. years of Warframe. This is the key art for it, and as Ok, you can see, ese es we el have a póster del Dex 11º aniversario de Warframe que se celebra el mes que viene. Is going to be joining the anniversary Dex kind of arsenal. We will have alerts that will provide you with previous year's Dex stuff, as we like to do, and some other little fun Las things alertas con las for the anniversary. cosas That's previas gonna be happening in de March. aniversario y que han salido volverán. I'm just spitting them out here. We have a lot to get there, so I I'm know, just kind of but going like fast. our weapons lead is here. Kaz is here. Dex Nakana, what's the story It's there? hot.
La Nicana Dex, como pueden apreciar, será la nueva arma. He designed himself. I think this is his first self-designed piece in the game. He did a great job. La Nicana Dex, no estoy muy emocionado porque, bueno, no debe ser mejor que la Nicana Prime y ya la Nicana Prime existe. Así I que... don't know if we've done it every year, but most Pero el years diseño es muy we try bonito. and hide the number of emissives on the piece as the year that it's coming out. So this has 11 emissives on it. Oh. I didn't even know that. Yeah. Ok, un dato curioso. Sneaky over there. La Nicana Dex tendrá 11 efectos emisivos, celebrando el 11º aniversario de Stay Warframe. tuned for that. We do also have some fun community glyphs that are going to be involved that are super awesome. So just stay tuned for more information, and we'll let you know as we get closer to the date of our 11-year anniversary. And then something we also have announced, we announced this last year. Sí, el diseño de la masacre es muy bonito. TennoCon. TennoCon is happening this year, July 19th and 20th. If you are interested in 19 y 20 de julio, TennoCon, eso ya lo habían anunciado antes. save the date of March 28th. Wow. That's when tickets go on sale. Los tickets de TennoCon salen el 28 de marzo. Ese diseño de TennoCon, por supuesto que sabemos que TennoCon, el tema central será Warframe 1999, así que bueno, ese diseño muy particular, muy curioso. ¿Cuándo sale la Nicana? Esa sale el mes que viene, por las alertas de aniversario. Sí, hay drop. July 19th and 20th, we are going to be hosting kind of a Tenno VIP TennoCon edition on the 19th. We're going to have kind of like this big party, so if you're there on the 19th, make sure you come and get your ticket. Todavía siguen hablando del Tenno VIP. Party with us on the 19th and have a little... Are you a lethal Hola. company right now? That's just how I dance, bro. That's just how I dance. So that's what's going to be happening on the 19th, and then the 20th is obviously the big day where all the panels are happening, and you know, Tenno Live. What are we going to show? I don't know. Keynotes, Lots of stuff Twitch happening. drops. All of it. Pablo might talk by then. We might let Pablo talk. We haven't decided yet. Also, of course, happening at TennoCon, we have our usual classic cosplay contest. Concurso de cosplay de TennoCon. Ahora están anunciando todas las cosas de TennoCon. Las cosas que normalmente sabemos. El Tenno Live, bueno, antes de eso, el concurso de cosplay, los paneles de arte y de sonidos del sistema, y por supuesto el Tenno Live, que es lo que cierra el TennoCon. So it is now open. You can do !cosplay in Twitch chat. It'll take you to the forums where the submission form is there. Do it. Do it. Do it. Do it now. Do it. Kaz will judge you. More. We need more. More. I love it. Kaz es famosa por hacer cosplays de Warframe. También, no solamente es la diseñadora, sino que también hace cosplays de Warframe. Last year. This year we're going to do a bigger community showcase and really take up a large space at the convention, and we would love if you wanted to submit your art. This goes Okay, también en la convención, o sea, en el recinto de la convención, van a expandir el museo donde muestran arte de la comunidad de toda esa historia. Así que eso también será parte del... Bueno, eso es parte de la experiencia para los que vayan a TennoCon. Lovely. You can do ! showcase if you're interested in submitting to that, and we will obviously go through the submissions. Again, you have until June 23rd. Ahí tienen la promoción de la estatua de Mesa. Whatever it is, we would love to see it and for you to be a part of that. So, Yes. Damn. you have all of those links at your disposal. All That's right. a lot of links. That's a lot of links. But you All know right, what thanks else? for watching the Devstream. Yeah, That's see you it. later. Have a great day. Just kidding. Who wants 1,000 platinum? Rue Roland. I do. Ok, I yo do too, también actually. me gustaría. Submit for, will I get into the exhibit if I submit something? It depends. Okay. Depends on what it could be. We'll be the judge of that. Hey now, I'm going to submit some 5-star stories fan art. Yes. You might be on there. Vamos a ver el platino que nunca gana nadie. 1,000 platinum winner of Leonid Dan. Leanda Dan. Congratulations. Congratulations. Ahora que lo veo, el otro día, creo que fue en un prime time, ganó alguien con el nombre manoseador de penes. No les miento. All right. Something else that Sí, Skull, llega ese tiempo. monumental. We launched on the phones. We launched on iOS. El lanzamiento de iOS. iOS platform, which is wild.
Warframe is now officially on 5 platforms. Obviously, congrats to the team that put it together. We worked with Nitro to get this done. Our team at DE getting this done. We ran away. Y lo nombraron, sí. Albrecht, yes, of course. Lo nombraron, sí. It launched Lo dijo last 6 weekend. veces, We're exacto. doing, respective hotfixes for it as we see the reports coming in and such. Crossplay and cross save is live with it. It had a little bump Viene at the con beginning, cross save y but it is now crossplay. fully functional, and you can cross save, crossplay on your iOS device. We have 9 fan favorite Tenogen in the build. We love it. We love También viene con, Tenogen. We'll be obviously salió con adding Tenogen incluido también. Tenogen that's coming in Dante that will obviously also come to your iOS devices. Brand new Tenogen. Yeah, We're new back. Tenogen We're in the back with stream. Tenogen. We're cooking. We're cooking. Yeah, I think with the iOS launch, it's just been over 3 days now, and where we're at is we're going to actually try and Pablo no hotfix estaba en ese today to fix the fourth ability not working, and then we have a code build. Someone in the studio, I won't say who. Hay we un produced parche the que va a launcher, salir the failed hoy, issue. creo que This is a dijeron. live dev cam look at them trying to repro it. As far as I know, this person is really working hard to, and they actually, as we were sitting here on the couch, they did get a repro for the content could not be downloaded. So there's sort of like 3 buckets of next steps for the iOS build. We are going to try and hotfix as soon as today for the fourth ability not working. We have a code build in progress to fix some prog stops and a few other things, and then getting connectivity all sorted out. Ok, 3 pasos en términos de arreglos para iOS. Hay un bug con las 4 habilidades que lo quieren arreglar hoy. Luego de eso viene un parche que va a arreglar más cosas y finalmente un tercer parche más adelante para los problemas de conexión. He got it. He reproed. Thanks, Steve. Thanks, Steve. Everyone say thanks, Steve. Thank you, Steve. Can we get a thanks, Good Steve? repro. Para mejorar su rate de uso, ese es el tema, ¿no? He nodded. He did. Yo diría que Nix es una Warframe que necesita un poco de toque, porque no es muy usada, honestamente. Fuera de eso, en términos de uso, pienso que el resto es bastante saludable. Siempre van a haber más y menos usados. Nunca vas a tener los Warframes, vamos a decir, que estén todos perfectamente balanceados y que todo el mundo los use, porque hay más cuestiones aparte de las habilidades y sus kits que influyen en el uso de los Warframes. Atlas es súper divertido. Mi problema con Atlas, y Atlas es un Warframe tampoco... A ver, es uno de los menos usados, pero... Essentially, at some point, we really needed to increase the performance of the HUD, and we changed how the HUD is made. And because of that, it's very hard to... generally, when you're deciding those sorts of things, you have to sometimes do the hard choice between flexibility or performance. And in this case, we went with performance, and basically the way that the HUD works right now, we would have to pay in performance to allow you to move it around. And to be clear, están hablando de la facultad de mover las diferentes cuestiones dentro del HUD, dentro de la interfaz. Y la razón por la cual no se puede mover es porque, bueno, el HUD está diseñado para que consuma el menor rendimiento posible, o sea, tenga el mejor rendimiento posible, y la capacidad de mover cosas en el HUD, en la interfaz, implica una disminución del rendimiento. Yeah, no, but it's just moving the controls. It's not moving the actual HUD. Yeah. So it's not. It's not the same. Yeah. Controls only. All right, there's your answer. We got it. Straight from a man of few words. A man of few words. That was a lot of words for a man of few words. I'm so That was sorry. half my words for the Yeah. We need to only ask him like One more top level. sentence. Yeah. Yes and no questions. Yeah. Así que para móviles se va a introducir la capacidad de mover los controles, pero no el HUD en general. Warframe in Dante Unbound, and I'm really happy to show the next 6 pieces that we are going to be adding. They've been cooking for a while. They've been cooking. No creo que los Warframes deban cumplir roles específicos. De hecho, así lo hacían cuando salieron, y la propia manera de jugar el juego ha demostrado que no es lo que los jugadores buscan. Stop! Sebagoth! It's an earworm. And then kind of a Ezreal collection, if you will. We have the Ezreal Syndana by Gusmo. La Syndana Azrael. This one's got
really cool I was gonna say, animations. are they No like son pieles little Tenoyen. fancy little fingers? Yeah. No, es Sevagoth Prime. Yeah. Es Sevagoth, es una Oh, piel it's like you're Tenoyen getting de a Sevagoth. space massage. Yeah. Gentle space massage. Tenoyen, sí, es Tenoyen. Giant claws. And then the Ezreal sword as well by Gusmo. Oh. No, hi, that's yeah. Bueno, parece ser una colección cosmética normal diseñada por artistas de la comunidad. And then O sea que es we have Tenoyen, pero no the Tenoyen. Gyre Cuvial Monarch skin by Ernix. I just love this This one. one, cool. it's, oh my god. So good. This must be the first Gyre Tenogen. Gyre, Tenoyen de Gyre. And it's a full Kuveil skin? Come on. That's really Gorgeous. I was saying earlier, I like love this all the looks masks. like an actual character. Yeah, this is like, Yeah. unbelievable. so unique and beautiful. I love it. Unbelievable. And then we have the Batomorpha Yareli alternate helmet by Ventral Hound. Ok, casco alternativo de Yareli. Aquatic, but Para, bueno, a ustedes que les gusta Yareli. And then finally we have the Mantis Vemitar by Ventral Hound. this is Y, best. It is a bug skin. una piel para la mantis, para la nave de aterrizaje mantis, que bueno, lo están viendo. Pieces Parece una araña. With these creators for quite a while, Ooh. and they've been in production for quite a while. So we're really happy to put these out finally. Bugs. 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 Some really amazing Bichos. pieces coming in Dante Unbound. Bichos. And, we're working on more, obviously, to be released later. yes. That Eso will es parte de lo que vendrá con la also próxima be entrega de six brand Tenoyen, new así pieces que being added on all platforms, including iOS. So very exciting for that. Bugs. 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 Few sound things I'd like Bichos. to talk about, Eric. Hey, yeah. In our lovely 10-minute countdown, there was a bit of some combat-ish music. Yeah. Confirmado, esa música que vimos, esa rola que vimos en el conteo regresivo es una música de combate que se va a añadir. Lots of cooking happening. Yeah, we're making a new combat track for Dante Unbound, and that was a little. Esa es una de las nuevas canciones que saldrá con Dante Unbound. Slay your foes to a new music track. So is it the Murmur that are making the music, or is it Lloyd? A little bit of both. It's a collab. Pero usted será los murmullos solo y dice Eric, Lloyd los supplies dos. the beats Oh, and I the Murmur's see, I see. singing over top of it. I like it. And then you also brought another more whispers in the wall-esque behind-the-scenes video on perhaps, are the whispers really whispers? Yes. Yeah, we like Okay. to show how the sausage is made sometimes. So Van a mostrar un poco de los sonidos de susurros en las paredes. brand new tiles in the update, and just wanted to show a little behind the scenes of what goes into it. So Laura and Jeff have been working hard on the ambience for those, and yeah, some cool new sounds coming. If you enjoy Sounds good to ASMR, me. you're about to get the tingles. Let's listen. Ok, Hi, vamos a my ver. name is Laura, and I'm a sound designer at Digital Extremes. I worked with the audio team to create ambience assets for the Entrati and the Man in the Wall tile sets for the Whispers in the Walls release and the upcoming Dante Unbound release. Today, I'm going to talk to you a little bit about the whispers that I created for the Entrati tile set. Los susurros. Esos son los susurros. I created a dark, whispery texture by recording my own voice speaking void tone. No conozco esos I ran requiems. my voice into an analog delay pedal while manually controlling the delay time and the feedback. Y entonces así es como se generan los susurros And de as you susurros hear en las Haunted House, paredes. I layered several recordings, adjusting the timing and the pitch in Reaper, and reversed a Y few bueno, como clips pueden as well. apreciar, And ahí hay varios this is what that ajustes sounds de like. diferentes cuestiones, entre las que se cuenta, bueno, la inclinación del audio, el volumen. Hay varias capas de audio que generan susurros al final del día. Y así es como se logran todos esos susurros. Como pueden apreciar, es bastante sugestivo. Hi everyone, my name is Jeffrey. I'm a sound designer here at Digital Extremes. Jeffrey, un Working diseñador de alongside our sonido. amazing sound team to create ambient elements for the upcoming Dante Unbound release. Let's take a look. I'll show you how I recorded and designed some of the quill paper scribbles that you'll hear as part of the ambience and the new Entrati tile set editions. I created a basic session to start my workflow, and then recorded my own scribbles to add into the design. Eso es parte de los sonidos ambientales Here's how dentro that del mapa. sounds. Using an EQ to clean up my recordings and focus more on the top end of the sample, I then added some effects to create that enchanting sound by using a flanger
with a mild chorus setting and some reverb to fit it into the space. Reverberación, Layering igual everything superposición de from the scribbles sonidos. and page flips, as well as adding a whoosh layer and a synth bell pad to create an added tonal element. Altogether, this is how it sounds. And this is how it sounds in-game. Sí, es Thanks so much sorprendente for cómo podemos watching usar and cualquier playing. cosa. We're excited to show you what we've been working on. See ya! Yay! Hey, Sound thank you, Laura and Jeff. Yeah. Man scribbles in notepads. So good. Oh my god. So good. So the whispers are whispers confirmed. They are Los susurros son susurros, They are confirmado. void tongue confirmed. Son Got that susurros. void tongue. Yeah. Good for you. Super, like, who has a more fun job? Susurros. Like, come on. Honestly. Yeah, every video begins with, so I went into Like the most out went of to the pocket. studio and Yeah. grabbed a hammer. Yeah. Yeah. Actually, yeah, we'll talk about when we get to the weapons, but there was like a sound design pivot on one of the weapons because of the Yeah, last Devstream we were talking about coins. Este es el directo de Genshin Impact. Nope. Es el domingo. El de Genshin es el domingo. Let's say. An edition, yes. Excellent. All right. Obviously, the last dev stream talked a lot about Dante Unbound. This stream is going to be very gameplay heavy and showing you all of those things. Él fue desgraciado el rap tap tap. No, creo que el rap tap tap lo mostraron hace tiempo. Pero sí, Eric creo que estuvo involucrado en el rap tap tap. The signature frame, but even having the sound team show us a little bit of the themes of the update using the quill and the paper. I'm looking. I don't know where you want me to look, Rue. Yeah. This update is about Dante and his story and what his fate was, why we're just discovering him now that we've gone into La actualización es sobre la historia de Dante, por qué lo descubrimos ahora, qué fue lo que pasó con él. Dante, but his connection to existing characters might surprise you. This is a story about loss, a story about making sacrifices. You know, what we're trying to do is bring the Leverian back in a way that's a bit more character driven. Ok, el Leverian regresará, pero de una forma mucho más enfocada al personaje. A very enterprising villain, Parvos Granum, may want to buy the local community library. Like, what's going to happen? Parvos Granum está involucrado con su deseo de comprar una librería. All its artifacts, because maybe you're not donating enough credits, right? Like, who knows? But that's just cosmetic, but you'll meet some familiar characters in this update, and you'll learn what happened to Dante, what his role was in the Leverian. Conoceremos algunos personajes ya familiares y conoceremos sobre el qué pasó con Dante. Because Dante and Drusus and Parvos all have a part to play in all the lore coming. Y por supuesto Drusus, Leverian, que es el dueño de Leverian, Parvos y Dante están relacionados entre sí, lo cual es lógico. Dante es un cronista. No, we wanted to ship this update quickly. Quests do take probably the most time from everyone, and we love doing quests. We will keep doing them, but we had a pretty strong set of ingredients to make a Leverian, non-Leverian work, which I think you'll enjoy. Leverian es un Leverian que no es un Leverian. Well, it's a disruption game mode, but done in the Entrati setting, and we have lots of those transmissions to help you understand what's going on. Es un modo de interrupción en el mapa Entrati que básicamente tiene las transmisiones que funcionan como el Leverian. Narrative advancement in this update. So it's not a quest, but there is. We are pushing forward everything you might have discovered in the Whispers in the Wall update, because there's just. No es una aventura, pero la narrativa de la actualización tiene su propio contexto, lo cual, ok, interesante. Interesante. ¿Cuándo le podremos ver la cara a Drusus? Bueno, si lo que dijeron acá es cierto, lo más probable es que conozcamos a Drusus en esta actualización. Ahí tiene Dante. Wow, se ve muchísimo mejor en el juego que en el diseño. Honestamente, se ve muchísimo mejor en el juego. You're looking at him here with his signature cosmetics as well, which is chest armor and a cyan Se ve muy bien en el juego, honestamente. Shoulder armor as well. So there's no leg armor. La cyanera es muy bonita. It's a cyan and 4 armor pieces, so it's or 3 armor pieces, I guess. La cyanera se ve muy bonita. This is Dante. He is deeply embedded in the Se ve súper bien en el juego. Honestamente se ve muchísimo mejor que el diseño. Cuenta historias con sus habilidades a medida que las usa. Tiene un grimorio exaltado, ya lo sabíamos también.
Look at the shine. There's so many shiny. Me gusta muchísimo. La Siandana honestamente es bella. Many emissives. La Siandana es hermosa y parece que viene con un set de armadura que también tiene el mismo diseño. Porque como pueden ver, en el frente está la pieza del pecho. Déjame ver si me pueden ver el cursor. Esto parece ser un set de armadura. Esto parece ser la pieza del pecho. Yeah, the animation team really took to heart actually feedback from last stream as well when we showed the animations. So Elise, Nathan, Sung, Walmsley, they all. Y por supuesto, como pueden ver, su mano izquierda tiene los dedos que parecen una pluma. Unique because obviously we have Wisp who's floaty as well, but we want Dante to, you know, have a bit of flavor to him, make him sexy, make him spicy, make him a little bit different from Wisp. Well, yeah, because Wisp is none of those things. That's what I'm saying. Va a salir el Lord de su nuevo Warframe. Lo que sabemos es que Dante era un cronista, un escriba, durante la época del Imperio. Así que el resto lo conoceremos en la actualización. Porque vendrá con su propio Leverian, que no es un Leverian. O sea, no tendrá un Leverian, pero tiene su historia contada en la actualización. Show his old helm. That's where I'm going. If you know, he's a beautiful boy, cute little owl face. But if you want to maybe put a hood on, look like a wizard. Look like a wizard, big wizard hat. Yeah. Oh, wow, esa me gusta más todavía. El casco del mago, me gusta muchísimo. One would have face, no face. Hat, big beard, hat. Beard or hat. Beard or hat. You cannot have both in Warframe. Sacrifice the beard. Weekday mode, weekend mode. Night owl, gay wizard. Yes. So those will be his cosmetics that are coming. And a couple unique things I would say about him as well. He does have a universal aura. Because obviously we know the Noctua viene con un ranura universal de aura. Is an exalted weapon, and I think the last and only other Warframe that has a universal is Protea. Protea Prime, even I think, or is it also Protea? Protea Prime. Mi predicción acertada. Protea Prime es la próxima Warframe Prime. Rebeca lo acaba de filtrar. Protea Prime es la próxima Warframe Prime. Protea Prime es la próxima Warframe Prime. Protea Prime es la próxima Warframe Prime. Rebeca lo acaba de filtrar. Rebeca acaba de filtrar a Protea Prime. There's a lot of potential forma involved, playing around with it, so why not give him universal polarity? And then something also very, I mean, pero bueno, viene con polaridad universal el Warframe. Noctua. Can you see the, is there a way you can see the face of it? Yeah. Oh, so cool. So this is the first ability for our boy Dante. He will be using his book and all his abilities, but first one being summoning the Noctua. This is an exalted. La primera habilidad invoca el Noctua al libro. As well about the Noctua. There's no restriction on the number of tome mods. Indeed. You could be wild. La Noctua puedes equiparle todos los mods tipo tomo que quieras al arma exaltada de yeah, this is Dante. Pablo, I don't know if there's any. I mean, I know you're a man of many words. Speaks for itself. Speaks for itself. Or Reb, I don't know if there's any. Yeah, well, for Dante Prime, what you'll find is that he actually has la capacidad única del tomo de Dante es que puede equiparse todos los mods de tomo. Yeah. Todos. Dante. Así que si no quieren hacer daño, le pueden equipar todos los mods de tomo y ya. Let's talk about his abilities. Yeah, are you going to hop in Mission? I'm going to talk. I'm going to jump in Mission. Pero sí, mate. Rebeca literalmente estaban hablando de que cuáles son los Warframes que tienen polaridades universales y literalmente dijo, bueno, sí, Protea Prime. Así que and then you're executing that in final verses, which was what we'll get to. So basically, I'll let you get in a mission. Yeah. And then we can talk about that because he has a custom HUD. It's just a fun way for you to track what's going on. I suppose it's as fun as tracking your abilities, but it's a very intuitive way for you to track what's going on. No sé, porque de espalda se ve muy bien con el casco normal, pero pienso que de frente se ve mejor con el casco alternativo. Weapon. And we're going to play the brand new disruption mode. That's right. Armatus.
Armatus, que es la nueva misión, And la we'll nueva take a look at interrupción. Dante in there. So as you go in, the first thing you'll notice is he has that book on his HUD. So Megan can pull out his one, and you can use Noctua as an La exalted parte weapon. inferior derecha That has, está el libro, el you HUD. can also do an alt fire. La primera habilidad lo invoca. You know, you'll build that up as you're hitting enemies and Funciona igual que damage. los libros This is normales, pretty much o que a el classic exalted Grimorio, weapon. que es el We único que don't tenemos. actually need it out to do the rest of his abilities, so you can put it away if you just want to focus on casting his verses. So this is very, you know, book themed, and once Megan succeeds, yeah, there you go. So if you press his second ability, is called Light Verse. So you're casting Light Verse, and as you can see, the page filled in, which means you can start building out a combo. So if Megan pressed Light La segunda habilidad se llama Verso de la Luz. Cuando la usas, comienzas a crear un combo que se ve reflejado en el libro. She's going to cast Triumph, which is his kind of first story he can cast. So if she wanted to change up the vibe, so if you maybe do let's do 2 dark verses. You got it. Ok, la tercera habilidad es el verso oscuro. Usar 2, combina. Exacto, combina en el libro y luego cuando uses la cuarta, canalizas eso que has escrito en el libro con la segunda y la tercera y crea la habilidad. But yeah, so the idea Sí, gana is that sobre you're guardia. building a story with Dante, and you're queuing up the combos you want. So you can do 2 light verses. You can do 2 dark verses. You could do a light then a dark, so 2 then 3. Would you like a light and a Let's dark? do a light then a dark. Can we get a 2 and a 3? This is Word Warden. And there we go. And then if you cast this, you get a copy of Noctua, which you can see kind of just floating there. So you get a floating Que cuando usas energy book with uno y otro, o sea, luz y oscuridad, creas una copia de la Noctua que ataca por ti. Melee secondary, your copy of Noctua will bam 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 hit those enemies. And then if you do 3 then 2, this is Page Flight, which will allow you to summon 3 Peregrines that will distract, draw aggro, and issue some Oh. so you basically get 3. Y cuando usas oscuridad y luz, invoca a 3 Paragrims, que son los búhos de Dubiri. Invoca 3 Paragrims que, bueno, hacen daño y distraen a los enemigos. This is Dante. You're classically, when you're rotating between the 3 and the 2, the game's going to care about the last 2 that you cast. So if Megan does like light verse, then light verse again, but then a dark verse, the dark verse will take the spot of the last cast ability. So Usar más de 2 lo que hace es que el juego literalmente toma en cuenta los 2 últimos que usaste para los versos, para componer los versos del Warframe. Okay. You know, healed with some overguard, you'll be casting light verse a lot. And if you want to do damage to enemies in front of you and get some slash procs out there, you'll be doing dark verse, which is that X. El verso de la luz, por supuesto, genera sobre guardia, mientras que el verso oscuro, solamente el verso oscuro, lo que hace es que hace daño puro y genera efectos cortantes en los enemigos. Las mezclas ya vimos, luz con sombra genera la copia del Noctua, de su Grimorio, y oscuridad y luego luz, lo que hace es que genera los Paragrims. And you need all those light verses and you want to cast Triumph, you can get some regenerating survivability stats. And then, yeah, there's a pretty big, the tragedy ability, if you do dark verse twice, will deal lots of damage and enemies will suffer. Any procs they have. Hay más combinaciones. They died. They died. Para hacer So oscuridad, oscuridad, luz, 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 oscuridad y oscuridad, luz. It's all about flowing with telling those stories. Being really, really versatile. Of course, his exalted book you can use for damage, status, all those good things, and you can, cast your. Se ve interesante, honestamente, se ve interesante. You also get a lot of style points for that book. Yeah, hella style points. Su sistema de funcionamiento me recuerda mucho a los mudras de los ninjas de Final Fantasy XIV. Que usan un sistema de mudras. Es básicamente eso, ¿no? Combinas 2 aspectos y generas algo más. 2.0 we're calling it here because we're changing up a few things. And then if you aren't so lucky with the drop tables, we do have a pity system on a character in the Sanctum Anatomica. So su sistema de obtención es similar, me parece, al de Citrin. His helmet ability, I think, is his 3. You gotta shoot him in the back. Yeah.
I was just so. I was La, just wanted la to habilidad de slash it. Helminto es la tercera, la que genera los But yeah, so you can, yeah. los versos oscuros, es la habilidad de We are Helminto. redoing it for this. I think some QOL is some accessibility. Un Necromeca como demolista, pues sí. Yeah, essentially the marker of the demolisher will appear earlier. Some keys will be in the rustlings, like there. You can see if you go to a red marker, you'll see a little thief. Oh, the Gruzling! Where is he? The Gruzling is now present in Warframe. The one behind you. Oh, there he is. No, No, like in there. In the room, the marker. There's a red marker. So the Gruzling has took off. stolen There something was. from you. Yeah, he ran away. He got away. Where is he going? Yeah, so disruption in the Entrati labs is a little different. The Gruzlings will be making your life. La interrupción en los laboratorios centrales será diferente. Los Gruzling, que es como le llaman al enemigo ese que se escapó de Megan, te roban recursos y todo ese tipo de cosas. Y luego tienes que cazarlos para que te devuelvan lo que te robaron. Total Gruzling. And he has. I heard him the other day. He kind of laughs at you, Eric. Yeah, the Gruzlings, he's a devilish little guy. Yeah. Yeah. We wanted to have some fun with his character, so Yeah. hope you guys enjoy it. Yeah, Lloyd does not like the Gruzlings either. Lloyd No. is not a fan. When Lloyd speaks of the Gruzlings, there is no love lost there. That's right. But will Megan get gruzzled again? I'm trying to find him. I Two want to Gruzzles? find him. He'll have. It'll take a while because you No, gotta but kill I'm enemies. so and stuff. desperate. You probably stole something. Hello. You gotta murder some enemies. Bro, okay, but what does it steal? Isn't that the question? Yeah, so specifically in Disruption, he only steals keys, so he's part of the game. En el mode. caso de las interrupciones, Every o en other este map caso en he específico, appears, right now, again, all of this is dead, but solo right roba now llaves he has en either an interrupción. arcane, 3 lanthorns, or one of the top bocas. Yeah, so in that regard, he's not actually stealing them. He is that. Like, so he has those pieces of loot. He's not stealing your Entrati lantern. Is that him? That is him. Yeah, that's a Oh, I'm Gruzling. coming. Yeah, so in this one, he'll have a key. Got a counter Gruzzle in. And now, he's trying to get away. No. Which one's the real I Gruzling? don't know. This is like twin Oh my roaches God. all over La again. tabla de drops Is que it tiene you? contiene arcanos, contiene varias cosas. Energy. Oh. Where is he? If he has energy orb on top, means he's the fake one. Get over But here. still he has some energy. Only the real Gruzling talks, too. Yes, You get the sound speakers cues. turned up. Is it you? Megan's getting gruzzled again. It's hard for me to see. I got one good contact, one bad one. Still? Yeah. That was your problem Tuesday, I know. I'm bro. struggling. I love their animations. Not great too. that he's getting stuck, but you know. Yeah. So Dev fun. build. Did I just turn slow mo? You did not. Okay. But yeah, so we have for Dante. This is who you'll be discovering. Got gruzzled on stream. Blessing. Hashtag gruzzled. Oh, you bursted them. But I got gruzzled, so You did. I don't feel did. any satisfaction being Yeah. gruzzled live. Dante's passive is if you don't have an enemy scanned, there is a scanning built into his kit, and for fully scanned enemies, Oh, I thought you died. Sorry. you will have additional status chance against completed codex enemies. So, Ok, la pasiva de Dante, bastante compleja. do your homework. Tiene, parecido al Helios, ¿no? Sobre todo si usas el precepto. Tiene un escáner incluido que escanea a los enemigos que no hayas escaneado. Y con los enemigos que ya has escaneado completamente, los cuales contienes en el códice, contra esos enemigos Dante tiene oportunidad de estado incrementada. With the sign down. Did you get gruzzled for the third time? A gruzzling hat trick? Meant to be gruzzled. All right, let's go show off. Sí, pero también Hercan caen como drop. Las partes de Citrin también caen como drop en la rotación C de el paso de Tiana. Ese sistema suena parecido. Tienes drops en las misiones de las partes de los Warframes y lo que le llaman Petty System o un sistema de lástima, que es para aquellos que tengan mucha mala suerte, puedan invertir un recurso en comprar el Warframe. Yes, so Dante, this is his noble set, some of his noble anims. He is quite the refined fellow. I love the sass, though. Yeah. Las animaciones, ahí están. This is obviously dual wield secondary. What is he reading? What could he be reading? 5-star stories? Hopefully. He's a man of taste, so He probably is. yes. ¿Se la pasa leyendo? Yeah. He looks, he's super fun. They had a lot of fun with him, and we wanted to have that floating in him. Esa con el libro, uff, como... Yeah.
What is he reading? Calvin and Hobbes. Calvin and Hobbes. That's a good choice. Oh, I'm trying to see what does chat seem to think he's reading Berserk, definitely. Se monta en el Look at him. se monta en el rifle lanza. He's like, I'm done with this. Yeah, trash. He throws the book a lot. Yeah, that's because Albert couldn't write for. Oh my god. Yeah. Perhaps he is reading. Tiene el stance, tiene la postura de Baroketeer. Con las manos. Idols, so that's his personality coming through. But we also have sound. We also have a couple of sound. Yeah, another sound BTS from Giovanni this time, who's Sonidos, más doing sonidos. sound work for Dante. I just wanted to give you a little behind Eso es parte the del scenes. trabajo de sonido que hicieron en Dante. The scribbles. Yeah, that's right. Si se monta en la lanza, en la lanza, en la lanza. Hello Tenno, my name is Giovanni and I'm a sound designer at GE. Today I'm going to show you how I made the sounds of one of Dante's abilities. Let's take a look. Esos son los sonidos de una de las First of habilidades de all, Dante. let's listen to the sound in-game. Dante carries a tone weapon that only he can use. As you saw, he evoked this weapon in a really cool way, and I tried to bring some elements that had this mystical feeling too. Let's break this sound into pieces to understand a bit more. Here we have the horror layer, which gives a darker tone to the ability. It may not seem like it, but practically all the tracks in this layer are recordings of my own voice. Here's some Todas las pistas de esa grabación son voces de Giovanni, que es This quien looks like a dark rider, muestra el but video. this is actually how it sounds with no effects and at a normal speed. And what about this other riser? Now the original take. The cast layer serves to accentuate the light that comes out of his hands and the sparks right after he picks up the book. It's interesting to mention that the screen you hear is also my voice, and there is no trick to make it higher pitched or anything like that. Here's the original take. Using a technique called inhale scream, it is possible to achieve very high harmonics that resemble a female scream, so sometimes I use that when I need some specific sounds, like this one. Before moving on to the last layer, you can notice Todos son both basados the en cast voces. layer and the Todos audio los layer diseños de audio have están these basados two en lines voces. in the main track. This is an automation of an audio equalizer to remove the bass and mids at the moment Dante picks up the book, which is also the moment the low layer is activated. With this automation, I have more headroom for this moment. Now let's go to the last part. The low layer gives the body of the ability and Una adds bestia some clérigo de chimes at the Bloodborne, así end, mismo. contributing to the Y los mystical infestados atmosphere I de mentioned at the beginning. Deimos suenan parecidos. Let's hear the sound in game one more time. Thank you for watching this behind scenes, and I hope you soon have a great time playing with Dante. Bye! Thanks, Giovanni. Giovanni parece ser portugués o brasileño. Me parece que brasileño porque tiene un dejo muy brasileño en su voz, en el acento. Bloodborne. When? Así que si es brasileño, pues representación latina. That's been the entire week for Kat and I is being goblins. But that's okay. Yay, Dante! 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 Thank you, Giovanni, sound team. Just crushing it with the creepy, eldritch horror of it all. Lots of vocals. Yeah. Lots of vocals. Maybe that's why, maybe you. Did we harvest your vocals? Was that the price we had to pay? Ahora están bromeando con que Pablo que le duele la garganta y que todos los sonidos están hechos con voces. Que cosecharon la voz de Pablo para los Also sonidos. mentioned as we were doing the Dante gameplay about how to get Dante, and I wanted to show you. So if you don't mind going to gameplay, very similar. Spoilers. This is, I mean, this whole thing. Highly Ok, este es cómo conseguir a Dante. review this at all. It's at all. Yeah. I'm nervous. No, it's fine. It's fine. I looked at it. Don't worry. Don't look at the prices. Everything's fine.
But yeah, similar to Citrine Varuna, we do have a vendor that is offering. Lo confirman de manera similar a Citrine y a Varuna. Hay un vendedor especial, que en este caso es Lloyd, que en la última pestaña, investigar a Dante. We'll have to have finished Whispers in the Walls to get the free version of Dante. We have a new resource coming that you earn in the Disruption game mode. We're not going to hover over anything. This is all super PH, but Hay un nuevo recurso que se ganará en el modo de interrupción. Los números no son números finales, así que no se fijen en eso. Pero eso que permitirá también obtener las nuevas Incarnón que llegarán con la actualización. La Onos y el Ruvox. No le cambien esa O por una A, porque, bueno, ya saben. All right, moving right along. We mentioned 2 game modes. So you saw Entrati Disruption and how we're playing around with that. And then we have what we're calling Deep Archimedia. This is where your words come in. Ok. I'm so sorry. Ok, vimos un modo de juego que es la interrupción Entrati. Y un nuevo modo de juego se llama Archimedia Profunda o Deep Archimedia, que para poder entrar hay que tener rango 5 con los Cavia. Hay que maximizar la reputación con los Cavia. No, se llama Deep Archimedia. So no it's meant Archimedia. to be like a tier above bolts, essentially. So I guess the first thing I'll talk about is a little bit Dirk of Archimedea. When we say vaults, we mean Netrocells. Yeah. Se requiere el rango 5 de Cavia. Es un desafío semanal compuesto de 3 misiones que deben ser jugadas ininterrumpidamente. Tienen modificadores de dificultad especiales que, para incrementar puntos. Utilizan 2 alocaciones de búsquedas de netraceldas para conseguir estas 5 recompensas. Tiene un arcano legendario garantizado con o sea, en su dificultad más alta, más chances incrementadas en niveles más altos de dificultad. Según Pablo, es más difícil que las netraceldas. So essentially, it's much better for that bang for your buck, essentially. Yeah, it's the same. Usa, repito, 2 alocaciones de netraceldas, pero obtienes hasta 5 recompensas. No, sorry. Puedes hacer 3 netraceldas y una Archimedia profunda, So you can basically do the first time and you only get the first 2. I'll show it. It's easier when Las netraceldas no son difíciles. Also important to note why you see Necroloid here is because once you reach rank 5 of the Cavia, Necroloid is going to be in the Sanctum Atomica right up here above Humanoid, if you will. Yeah. And he's going to be here. This is his little spot. He's just having a little... Ok, ahora con la actualización van a incluir a Necroloid. As you play these, you'll also learn more about the way Lloyd and Necroloid can perhaps resolve some of their conflict. So Y es el que se encarga de la the recompensa. closest point of reference, this is like a Están viendo la interfaz, así que no tengo que explicar mucho, ¿no? Muy parecida a las de netraceldas, con las restricciones. Los niveles son bastante más altos, 325 a 350. So you can, it's suggesting 3 frames there. If you bring one of those 3 frames, you get extra points. If you bring one of those 3 weapons, you get extra points, so on and so forth. And then on the bottom, there's certain personal modifiers you can select to essentially make it harder for yourself. Ok, lo que hay a la izquierda es básicamente los Warframes que si los llevas te dan más puntos, las armas que si las llevas te dan más puntos, igualmente los modificadores que puedes activar para obtener más puntos. There's an elite mode that's even harder, and that's the one that can get you all 5 rewards. So you can, if you can select, if you're like willing to do all the gear and all the things, and then on hard mode you can get all of the rewards. Y encima hay un modo élite que se desbloquea al completar las 3 misiones, creo, que fue lo que dijo. The missions, they have a deviation and risk, and basically these are like little modifiers that make the missions themselves. Y las mismas misiones también tienen modificadores independientes. A point here is every week the options that you can opt into refresh for the gear. So yeah, you can pick between those. It'll be different gear selects every week that you opt into if you want that extra value, the research value. This
this is... Yeah, you could play it with no modifiers. Yep. It just affects Yep. the research value. Every week, everything refreshes. So the missions change, the self. Cada semana las misiones se refrescan, los modificadores se refrescan, todo. Thing we're doing with these, which is they're consecutive. Right. So, what you're seeing there is you're going from exterminate to defense to assassination, but you're doing it all in one playthrough. There is no going back to orbiter to change. So if I'm bringing Nyx, that Nyx had better be ready to cook. Las tres misiones se juegan una a continuación de la otra, no hay regreso al orbitador ni nada. This is very much like Pablo said. So you take your sorties, it's 3 missions, you can go back in between each. Oh no, you go. You have to choose, prepare, really deep dive. Yeah, and so you're not forced to bring the items. You can bring whatever, like if you just want to easy mode and bring, whatever frame you want, that's fine. Go ahead. Yeah, that's totally fine. You just don't get the extra points for that. Yep. And obviously we're still Por balancing. supuesto que los modificadores opcionales dan puntos extra, pero no son obligatorios, son opcionales. I can't tell you right now how many of those you need to select to get the maximum reward, but it's probably going to be all or almost all. Yep. So. Para poder conseguir las máximas recompensas, la idea es que tengas que seleccionar o todos los modificadores o casi todos. Todavía no están decididos en cuanto al balance en ese sentido. Exactly. You cannot see it. But can you hide us? So you see those little chests there. The first 2 that are silver are essentially exactly the same roles as if you were doing a Netracell, which is the new version of Netracell that doesn't have the extra arcanes. Then the gold version, which is the one that follows after, is basically that same loot table, but with more chances to get the rare stuff. So the Tau Forged. Los cofres básicamente implican la cantidad y el tipo de recompensas que obtienes al terminar la misión, ¿no? Esos cofres nos indican la cantidad de, básicamente los tipos más bien de recompensa, mientras que el color del cofre indica evidentemente la oportunidad de conseguir más recompensas. Los plateados tienen una oportunidad, los dorados tienen más oportunidad. And we're still playing around with the enemy level, I believe, for this mode. Yeah. So it might not be 325. We're kind of playing around with numbers, so don't. Todavía están ajustando los niveles, así que el nivel de 325 a 350 todavía no está definido. Pero es bastante, al menos por los modificadores y por el hecho de que, bueno, si quieres escoger llegar al máximo, tienes que escoger Warframes con los cuales a lo mejor no son los más ideales, parece ser un poco más difícil. Yeah, there's a lot of the modifiers for the missions, particularly add a lot of twists to the gameplay that are pretty fun. Yeah. Actually, hover on the assassination. I want to see if the one I'm thinking about. Okay, no, the crazy one is not there. Okay. Anyway. All enemies. Wait, whoa. All enemies have overguard equal to 50% of their max health. There's a lot of crazy ones. It is definitely. Los modificadores son, sí. Ese modificador de enemigos empoderados, sobre guardia igual al 50% de la salud. Basically 2 keys for 5 rewards if you want to go that way. Yep. And like Pablo said, we have adjusted the Netracell drop tables as well. And we have a couple of Las tablas de recompensas de las Netaceldas en consecuencia también han sido ajustadas. Just for Archon shard stuff in general. So I don't know if I think it's the time because I see a lot of people asking. So a lot of people moved over to Netracells for Archon shard things, and there's a couple of changes we're doing just in regards to where you get your Archon shards insofar as when we released the Tau Forged as well as things like the Coalescent Fusion for Archon Shards, they've just become so important. And when we originally released Archon Shards back in 2022 with Veilbreaker, we didn't really know how far we would push it, so we are making some general QOL changes. The first one, algunos cambios a los from fragmentos the Arconte. group of theory is we're changing the amount of shards you need to fuse to Tau Forged to 3. So it was 4. It was 4 in the Devstream in January. Feedback. La nueva fusión que permitirá crear arcanos Tau forjados fusionando fragmentos Arconte. And the other thing we're changing is we're actually moving the Archon Shard store off of call
to a Entrati character. So Okay, one dos thing that cosas. we found is the call weekly. Es que estás diciendo un montón de mierda. We're A happy ver. with them for you to play them. For Okay. mods, for a frame. Dos aspectos because our fundamentales. La Archon cards fusión have gotten so de important, fragmentos de Arconte para crear moving that store fragmentos from forjados que call, antiguamente and lo presentaron shipper como que to necesitabas a 4, Entrati lab character necesitarás at a 3 weekly cadence y just van a makes more cambiar sense. el I think this vendedor direction the game de is fragmentos de going Arconte since we del did this campamento de Scalebreaker. Kyle a un So personaje you de can keep your Trasel. call gameplay loop for a lot of stuff, like those Archon mods, unlocking the actual Archon hunt weeklies and such, but the actual Archon shard weekly gain for you is going to be moved into ye old Cadia. Yeah, so in general, you know, easier to get from vaults, Yep. From Netro cells. Obviously, easier to get from this since it gives more rewards, and then that guaranteed one that you can get from the store. No van a quitar los arcanos. Lo que lo van a hacer es que lo van a mover. I know we're like, No, it's it's already okay. 3, so you just blitzed I it. know. Yeah. Okay. I feel like this is just my normal now. Lo van a mover. La venta del fragmento de Arconte garantizada la van a mover. All right. Like we mentioned, 2 new Incarnate weapons are coming in Dante Unbound. Ya no va a ser cheaper, ¿no? And the Onos. The Onos. Yes. Oh no. No, los cristales de Arconte actualmente no pueden fusionarse. We're going to be showing Pero the Ruvox in antiguamente en el action. Devstream pasado presentaron el sistema de fusión de fragmentos de Arconte para crear fragmentos de Arconte tan forjados, pero en esa muestra mostraron que necesitaban 4 normales para uno tan forjado y eso lo bajaron a 3. Con la actualización necesitaremos 3 para crear uno tan forjado. Esas son una de las nuevas armas. And the experiment just kind of got out of control and it just explodes into the incarnate form, and it's still got pieces of the original experiment left behind on it. Like, is this a giant needle? Might be. I don't know about that. A local woman with 700 tattoos, Okay, esa es la Onos. has fear of needles. I say this to my doctor every time. They're different. They're different kinds of needles. Thank you, Rue. Anyway. Maybe there's different kinds on there too. Maybe there's a whole Could be a bunch of stuff. friendly needle. Yeah, It's you a never friendly know. needle. Yeah, it's just it's happy. It's you know. Anyway. Albrecht's void experiments revealed the true destructive Es la nueva arma, no, mounted cannon. y no se puede ver muy bien, no se puede ver las estadísticas mucho. Esas es las otras, que es el Ruvox, que son los I just puños. wanted to punch stuff with those big coins. I don't know. I just had this overwhelming urge to design something where you could hit stuff with coins. Yes. It sounded cool in my head. I don't know. I agree with it. I think the coin-based combat is going to be a key direction for us. Coin-based combat. Punch? There's money in that somewhere. Exactly. If you could just punch with some money. And this is what, Eric, you got some punching with coins in here. Yeah, just on chat. Okay, ese es el Ruvox. Yes. Can we crank it? All right, let's see. I can hear it! Yes. Oh yeah, we're punching coins. Hell yeah. Yeah, one of our sound designers, Paul, has been working on these, and Did he ask to borrow money for it? Do we have discontinued pennies? a it's DE like those piggy shopping bank? carts at grocery stores. A fistful of dollars! Oh, that's smart. Punch. Yeah, on these ones, the incarnate form, it comes through the little tubes where the coins are at the tip of them, and the coins are just like stuck on the. Look at him! Oh my Y god. bueno, esa es la transformación en garras que como habíamos hablado en el resumen en el Devstream anterior. Oh my god. Esos puños se transforman en garras. And one of the features, it's still kind of work in progress right now, but you might have saw it in the description, is slam attacks have a bit of a pillar effect to them, so the enemies are going to be kind of stuck up. It's a pH effect, so it'll probably look different on chip, but just a fun little twist for the incarnate form. Yeah, this is the Aquí Ruvox, están which actually gran is parte del Dante's atractivo del signature sindicato. weapon. ¿Ah? He may be a man with his nose in the books, but if he needs to get down to business, he will take out the Ruvox and punch. Yes. He will punch. Bookman has punchy fists. He will punch you. Yes. With money. With money. Which is all related. You got Parvos Granum back in the picture, you got There you go. Lyrian, and now you have Punch. He's a rich librarian. He is the world's richest librarian. He said, "Don't make me defend this library." Ok. Don't copy his homework. Puños que se transforman en garras. Los números, estadísticas y funciones del arma no pueden ser apreciados, por supuesto, en toda su magnitud porque no están modeadas, o al menos están modeadas, pero no sabemos cuánto. Sí, eso es lo que Yes. Yes.
Sounds good to me. Sunbound. Y que se ven bien, pero bueno, el rendimiento real está por verse. Payback. All right, another thing we showed last week, we showed amazing concept art of Styanax Deluxe. Ok, vamos a mostrar Styanax I'm Deluxe. excited to show Styanax in game. What are these names, though? Don't ever look at Megan's loadout name if you value your sanity. Don't expose me, Ruth. Thank you. Appreciate you. No podemos saber los cambios añaros si no los han Alright, dicho. here he is in action in beautiful arsenal form. We have Styanax Tonatiu. Tonatiu. Oh, I'm so sorry, Helen. Please Tonatiu forgive me. es el nombre de la And this is colección. a Styanax noble animation, so it just fits, you know? Awesome. So Styanax is going to obviously be coming with this incredible skin. We also have Styanax the Deluxe. pole arm skin. This is the Tiquiahua. I'm so sorry. Esa es Pole una arm piel skin para armas de is asta. Incredible. Also applies to his abilities as well. So when he's throwing his own spear, Arrow, strike, all that good stuff. You'll get Yeah. this. Yeah. You'll get that, and the shield, which you'll see in a hot second. And he's also coming with a Cyandana. This is the, sorry, that's Helen, awesome. Huitzilian. Yeah, wait till you see how it moves. Yeah, this is one of the first like really Ascendana articulating Huitzilin. Cyandanas, other than like a couple Tenogen ones and some with other Yeah. things. But this one actually is dynamic based on, you know, are you moving forward? It's gonna move around like any good god Cyandana should. Yeah. There you go. Oh, ok, Your ok. wings. Y se abre. Gonna open up a little bit there. Yeah. Close as I walk, and they do close when you're aiming, so they're obviously not obstructing your view, which is important to us. And I just want to hang out here and wait for that agile animation to show because it. Oh, when he grabs his spear and stuff. He grabs his shield. His shield. Yeah. So you're about to see the yeah. shield that you obviously. Oh, he's fanning himself. Ooh. Yeah. Oh, he's just gorgeous. Just gorgeous. And Liger piece we know and love. And Nathan did the sculpt and material work on this, and I think was it Ernesto that did the cosmetics for this? Yeah, Ernesto did the spear and the shield. Yep. And Nathan did the Cyandana, which was originally an ephemera. Yep. Yeah, we had to do some adjustments just for positioning and making sure it had proper offsets on everyone's. Do some random colors and change the helmet. La Ascendana originalmente era un efímero. The first thing people do is like. Que lo cambiaron a Ascendana, por supuesto, le añadieron textura y toda esa historia, ¿no? Oh my! yeah. Okay, now Good switch helmets. Like let's be real. Let's be real. 21. Honestly, it looks ridiculous with the Jurosiak helmet, the bottom left. Yeah, like he looks so sick, and even the Agogian one is unbelievable. Like, Ready for come battle. on. Oh, He's gorgeous. Bueno, yeah, tiene cuello, super confirmado. Really, Styanax really Deluxe tiene thirsty. cuello. Yeah, yeah. Ooh. Yep. All right. Absolutely. Se ve muy awesome. bien, You know, honestamente, la piel. Hey, just kidding. Oh, sick. that looks That's incredible. great. Yeah, it looks super good. And you know, don't worry, we are equal opportunity cosmetic makers. We'll have some more cosmetics to show in the future for female frames, of course. Yeah, It's, we did show Ureli Deluxe at TennoCon, Yeah. so we still have working on her. So there's one coming. Todavía están trabajando en Yareli Deluxe para los que I don't preguntaban. want people to think our focus is just on Dante and Styanax. We are female working. gaze. Yeah, don't worry. We're working on everything. We love everyone. It's going to be a beautiful year. Yeah, lots to show. Wow. Wow. That's Sorry. a nice one. Yeah, anyway. All those feathers. Yeah, a lot of the Oh, tech look that at went 'em. into this, I think they were, there's some beautiful, beautiful work done here on the materials. And that mosaic material and texture specifically, I think we got a custom request in just for this skin, Look if at I it. recall. You might know better than Yeah, I me. think so. There was something about, Nathan was doing some fancy things with a few things. Yeah. So like the angle and the normal, so you get glints from yeah, different he wanted something, angles. And there's something else with like colored specular or Yes, something like that's that. what I thought it was. This, yeah. Something along those lines. Yeah, so really, honestly, a bit of new approach to the authorship of some of these things. So really, really cool Yeah, stuff. we've Brand been new Se ve muy bien la piel de Deluxe, se ve technical muy bien. piercings. Yeah, so we are. Jiggles. Rue has given up and is not. Styanax isn't even on screen anymore. No, stop! Now that part is exclusive. No, We're see, not now, adding that to like, the you future need- parts. Physics. You need a timer for how long we've spent doing this, and we have to do it on your
Rally Deluxe next for like everyone must be pleased by our, I know, and I will. hedonism. All right, we will move on then. To Ok, something próximo punto del día. seeing a lot in chat, people are excited about is the Inaros rework. La remasterización de Inaros. Thankfully, I recorded that before I came here. Ok, Pablo tiene un video pregrabado de la remasterización de Inaros. Maybe you're sick. Would you like a blanket to stay warm? There Maybe Steinax Deluxe sat here. I mean, I haven't shown that angle yet, but we. That's who it was. This is guerrilla marketing for Steinax Deluxe. Yeah, there he is. So yeah, Pablo recorded a video on the Inaros rework. So I don't know. Do you want any words before that, or you just want to get into it? No, let's leave past Pablo to It talk. is roughly 5.5 minutes. So. Ok, Get dura 5 minutos el videito, no más de 5 minutos. Inaros rework. Hello. Gonna do a rundown of the Inaros rework. So let's start first with the hardest thing to do on Inaros, which is dying. I'm probably gonna have to fast forward to this. Va a remasterizar la pasiva. Go. So now you turn into a sand version of yourself that Oh. can attack enemies, and you can see that meter on the center, and basically that kind of shows you how much you're reviving, and boom, you're back up. Ok, la pasiva en lugar de transformarte en un ataúd te transformas en un clon de sombra y bueno. The amount of hits it takes to revive grows more. So basically, if you die a lot, it's gonna get harder and harder. Mientras más mueras, más cantidad de golpes necesitarás para revivirte. So you basically can recover. And his first ability works mostly the same. So you still do the sandstorm, and then that opens enemies for finishers, and those finishers with your passive heals you. So you heal back, and that's pretty much how. La primera habilidad se mantiene casi idéntica. The main thing that changed for this ability is more not on Inaros himself, but around Inaros, which is basically that we're making those finishers available to more enemies and making it so Lo que cambia de la primera habilidad no es la primera habilidad, sino lo que cambia es el hecho de que bueno, más enemigos podrán ser rematados. they don't work. So in the patch they'll start working, and that doesn't only benefit Inaros, but it benefits Ash and anyone else that can open enemies for finishers. For his 2 and 3, we kind of combine them, so now it has the mechanics of 3, so it's basically the whirlwind, but you can cast it much faster. It's limited duration now, so instead of a drain, it just lasts a certain amount of time. La segunda y la tercera fueron combinadas, básicamente. Here, I basically can move quite a bit faster in there. El tornado se mueve más rápido. It drags enemies to be right below you. So since it drags enemies to you, instead of tossing them all over the level, then you can, after that, do a ground finisher on them. Los acumula en lugar de esparcirlos o con los abre remates en tierra o en el suelo. And also, some of the benefits from the old second ability are now part of the third. So you can see when I cast this, I'm actually invulnerable, and I'm healing for every enemy. Algunos de los beneficios de la antigua segunda habilidad ahora son parte de la tercera. La invencibilidad y el sanarse forman parte de eso. Whirlwind them together, and that heals you, and then they drop at your feet, and you start doing. La idea es que bueno, lo usas, te sanas, caen, los rematas. For his 2 and his 3, we kind of merged them, but for his 4th, we did actually something weird, which is basically we split it in 2. So now La cuarta la dividieron en 2 partes. As his 3, and you can see it here. So basically, when you tap, you charge, and then you can see in the lower right, you get a little meter for the armor. You can move now while you cast it instead of being static like it was before. La tercera habilidad ahora es la función de mantener presionada la cuarta. From the augment, which protect you from status, are now embedded into the ability. So basically, whenever you los beneficios del aumento ahora se incluyen en la habilidad. You get protected. Let me see if I can find. Yeah. So for example, these ones would give me corrosive. If I stand on it, you can see my armor went down, but I did not get the corrosive. And it gives you protection for a certain duration, so it doesn't get consumed super fast. So that's basically y la protección tiene una cierta duración para que no se consuma súper rápido. Status protection. Now it gives you dead protection, which it's a little bit of a twist that we made there. Essentially, it's a shorter cooldown than any of the other dead protection augments we've done before. But after the invulnerability from the protection ends, you actually get hit with a slash proc. And that slash proc can kill you. El aumento ahora te protege de la muerte. Lo que pasa es que tiene un tiempo de enfriamiento y luego del tiempo de enfriamiento te afecta un efecto de estado cortante. Makes you invulnerable, so you don't take damage from the slash, and also you can heal by getting close to enemies. So basically, it's a dead protection that then you have to actually do something about it. Because if you don't do something about it, the slash will kill you. So that's his 3. And his 4th gets the swarm part of the previous 4.
but quite amplified. So let me show you. La cuarta es Four, you can see they get swarmed. el enjambre, that pero swarm can amplificado. spread around. Essentially, it CCs them. And any enemy killed during that swarm will actually create a sandcat. The sandcats are bugged right now in this demo, so sadly I cannot quite show them to you. But basically what they do is they attack enemies and they also swarm those enemies. So they keep kind of spreading that CC around. And it can be really effective to kind of keep... La cuarta, cuando eliminas enemigos afectados por la cuarta, los transforma en clones de gatos. The old swarm used to do one corrosive hit at the very end. Now it does it every tick. So that means it can also be used as a pretty effective way to shred armor, essentially. Y los gatos hacen daño When corrosivo. you die now, you turn into a sand version of yourself that can revive by hitting enemies. The 1 is mostly unchanged. The 2 and the 3 got merged, so now you get the whirlwind. It's much faster. It heals you. It gives you immunity. Sí, gatos. And then, Inaros es egipcio. gathers enemies instead of throwing them around. Inaros his es 3 egipcio. is what used to be the armor part of his 4th. Now you can move while you cast it instead of being stuck in place. Gatos It tóxicos. has the default, the status protection by default, so now you'll be protected from any status. Lo que pasa es, as bueno, long as you have según that lo que he up. podido ver, es muchísimo mejor. 4th now is the Conserva lo sword mismo que power tenía back. antes y más. Basically, it casts Así now que into a cone instead of into a single unit, and basically all those units get swarmed, and then that swarm can spread around CCing enemies. It can strip armor, and any enemies that die during while they're affected by swarm will create a sandcat that will assist in spreading that swarm even more. I hope you like it, and I hope we'll get it into your hands soon. Adios. Yeah. Sandcat. Wait, Thank you, Mas Pablo. gatito De arena. de arena. Yeah, thank you, Morty arena. Pablo, for recording that. Gatito de arena. Perhaps hurting your En voice. fin, One detail I forgot observa about exactamente this lo mismo que tenía antes, lo que mejor. Pretty sure La this is pasiva the first mejorada, time the damage of the la segunda y la fourth tercera, is como with funcionan narrow juntas, stealth. mucho mejor. So, La nueva tercera habilidad is no solamente te, for y having te da low inmunidad de health, estado, so sino que además really te need protege de la muerte si usas el aumento. Y la cuarta habilidad es mucho mejor porque no solamente distrae a los enemigos y los controla, sino que además de eso puedes aplicar efectos de estado corrosivos, lo cual, bueno, te permiten destripar armaduras. Así que, uff. The sandcat looks great. No te convenció, pero ¿qué más quieres? Destripa armaduras, es inmortal. No solamente que es inmortal porque la pasiva es mejorada, sino que además de eso tiene un aumento, o el aumento actual que tiene, que lo van a remasterizar, literalmente impide la muerte. Encima de eso es inmune a los estados y encima de eso controla, pero ¿qué más quieres? No tiene mucho sentido que el aumento te proteja de la muerte siendo Inaros. Eso tiene todo el sentido del mundo. Como que está un poco roto, exacto. Como que está un poco roto. But yeah, but I think we have a lot more to go over. We're almost done. Don't worry. Animations, more animations. Nope, augments. Damn it. Talked about augments last stream and that we dive into them a bit more. Ya estaba roto antes. Antes lo que pasa es que era muy cómodo. No es que estaba roto, porque Inaros no tiene escudos, ¿no? Si no genera sobreguardia, llega un punto en el que te one-shotean. Ok, aumentos. Axios Javelineers. Loki for decoy. We do have a quick video that we'll show you in a bit how Damage that works, decoy. because I know Tenemos I'm pretty para excited about that Styanax one. las jabalinas Devis Styanax, Spears getting para an augment, el Farouk's Eludes getting an augment, el señuelo de Loki, Jack's armor is getting para an las lanzas divinas de Nesha, And I think let people screenshot, read. We'll la do primera habilidad de Baruch yeah, y it's good stuff. otro aumento para armadura de vejación. We have Yoreli is getting a Merulina augment. We do have Merulina a leal, video que es on para that as Merulina. well. Vitalidad Nadia's parasítica, first que es para el enlace parasitario de Nidus. Lavos for his Un aumento para la cristalización de Citrin. Un aumento pasivo para Lavos, que es el enlace Valence. Y la furia de Uco, que es para Culervo, que es para la tormenta de Uco. So sick. Pretty radical things for some frames. It's nice to get a fresh batch of augments in. Así que hay varios, son 10 en total. It's 3. It's 3, not 300. I should also mention all these numbers. Obviously, we're still balancing. We haven't gone through. Ese Citrin me gusta. Los enemigos eliminados por los crecimientos cristalinos tambalean a los enemigos y se esparcen. Lo cual, viabiliza muchísimo el uso de la habilidad. You can never stop making Warframe content because these will always be changing. Amazing. The Nidus one you can equip at the same time as the passive one, so you can get to like 9,000 health. And we did something quirky there, which is
El de Nidus incrementa la salud total. You cannot equip it at the same time as Vitality, so it's kind of like a choice there. Sophie's choice, damn. Sad, it's very sad. Yeah. All right, like I mentioned, we have a couple little videos. First is the Ureli augment showing Marilina. Loyal Marilina. Loyal Marilina. So normal Marilina, you ride it, you shoot on it, but loyal Marilina, she's going to, I say she, sorry, it's whatever you want it to be. Now she's your pal. Yeah. She goes around. Ok, el aumento de Marilina convierte a Marilina en un acompañante. Is it a static ability or does it follow you around? It follows you around. Amazing. It's a little pet and just basically bubbles everyone. So, you know, for Y utiliza la primera habilidad de Marilina, básicamente. Meta follower, that means, as you can see, Okay, you can now use okay, the primary, okay. You can now use all the helmets. Un 4% de mutación, ¿eh? There you go. You got the first aquatic, well, maybe not the first aquatic ally, but look at her. You can either ride it or have Magical it as a girl friend. pet, exactly. Exactly. And We then also made some base changes about a few of her abilities. Basically, when you cast them while standing, they kind of rooted you in place. So we changed, I think, 2 of them now. They don't root you in place. Ok, las habilidades de Yareli, algunas de las habilidades que te anclaban cuando las usabas, ya te permitirán usar el movimiento. Ese es el de Loki. Look at that, Loki. Yeah, so you put decoy on an enemy, and then when everyone attacks them, basically they start getting hit with different statuses. It's pretty fun to see, like in game. Ok, Loki le roba otra habilidad más a Nyx. En este caso el control mental, pero pones el señuelo en un enemigo y ese enemigo evidentemente va a ser atacado por todos los que rodean, infligiéndolos a todos de estados. Es el control mental de Nyx, pero con estados. Otra habilidad que le roba más a Nyx, Loki. Default Loki, so if you now use Loki on a steel path mission near enemies, it will basically scale based on the health of those enemies so that it survives longer. Y el señuelo original va a tener salud que escala. No, lo que vimos es un aumento. En el caso del señuelo de Loki es un aumento y además eso van a cambiar el cómo funciona el señuelo original, que va a hacer que su salud escale. We wanted to get feedback on kind of what players wanted us to do, what our options were to change it. You ready, Ruth? Oh, sorry. Yeah. So the problem with Eclipse was it just doesn't work in GI lighting properly, and it's inconsistent. Ok, los cambios al Eclipse. Ya no va a aplicar la lógica de la luz y la sombra. Ahora es una habilidad de presionar y mantener presionada. If we made it a toggle, we're going to have to nerf it some, so we did. So essentially now it's you either I think it's tap it for the defensive one and hold it for the attack. Si quieres el ofensivo, mantienes presionado el botón. Si quieres el defensivo, simplemente lo presionas y se han sacado. La versión de Helminto lo que tiene es efectividad disminuida. And the damage we reduced from 200 to 350%, which I know sounds like an increase, but we changed the damage to work like the Chroma one. So essentially, instead of multiplying at the very end, it gets combined into your weapon damage, which essentially, so Chroma, for reference, is at 275%. This one's at 350%. So this is, it gives you more damage. El nerfeo a nutrir básicamente reduce la efectividad con la versión de Helminto. Lo que hacen es que cambian la bonificación de daño viral. En lugar de ser al final de la ecuación, es en el medio de la ecuación, lo cual es un nerfeo, pero bueno. Yeah, so that's for Mirage, and then we are also changing Nourish. Yeah, but just the helmet version of it. Yeah. Grendel's Nourish stays exactly the same. This is just the subsumed. La versión de Grendel se mantiene igual. Effectively just reducing the effectiveness of it. Yeah, essentially, I mean, Nourish is like mega dominant. I think everyone realizes that it is way above the curve for everyone else. Devour or Consume is Nourish there. That is Nourish, Hey, I thought you wanted them to guess. Esas son las habilidades de Helminto que más se usan. Nutrir, el rugido. Honestly, so basically what we're planning to do is just reduce the effectiveness. Our expectation is that it will still be the king of Helminth, because it's still so powerful that it's just still going to be the best of the best. But hopefully it's not by as big of a margin as it is right now. Honestly, No, Nutrir de Grendel se mantiene idéntico. Lo que van a disminuir es la efectividad del Nutrir que ponemos en Helminto. Even if we cut it in half, it probably is going to be the most used Helminth still. So we just gotta
Like it's just by too Penumbra much. es la sexta más It's usada. not, and like we still want it to be popular and good because it allows for a lot of comfortable gameplay. It's just too dominant. If this goes down below like top 7, we will review it again. Like the intention is it stays king. It's just I'd be shocked if it leaves number 1. yeah, after this. if it I'd leaves be number shocked. 1, yeah. We are going to be measuring, like measure 100 times, cut once, and then measure, because the intention is not to knock it off and send it down. It's Si le disminuye la efectividad, va a seguir siendo viable, porque la gente lo que... Hay dos cuestiones, es la bonificación de daño viral y el multiplicador de energía. Son dos cuestiones súper valiosas de nutrir. Siempre que eso siga siendo factible, al final del día la gente la va a seguir usando. I'd use it if it just had one of the two. Yeah, viral's fine. Viral and energy regen, both things that are beloved. So I think if we basically, after kind of discussing internally, the decision was to kind of reduce it like we've done with other helmets. And yeah, my expectation. Eso es lo que van a hacer, simplemente disminuir la efectividad, pero al final todo se mantiene igual. Hopefully you Así don't que, feel like you're playing wrong if you don't put nourish. That is it. I just don't want it to be like, oh, I want to put this other one, but I really should put nourish because it's so good that it's almost you're playing wrong if you're not putting nourish. la idea es que, bueno, ofrecer un poco más de opciones al final del día, pero nutrir sigue siendo una habilidad muy dominante por todo lo que hace. Also listed on there are some changes we have to Slam changes, yeah. So, Y el último set de cambios es el cambio a ataques a la tierra. Ataques en el aire a la tierra. Sí, igual dará viral, igual dará multiplicador de energía, lo que menos. And then there's an AoE that does not scale with mods. So you'll see you jump into a group of enemies, one will get hit by 20,000 and the others will get hit by 15. And that's the way it's always worked. From the past, it was also always like, there was a lot of fear that it was going to be like a spam of slams. So, you know, I'm still mildly scared about that. So we were using the direct hit and then making the AoE actually scale with mods, but with a multiplier. So basically, the closer you're to the center, they'll take the more damage as you get closer. Están explicando cómo funcionan los ataques al suelo, ¿no? Desde el aire. Y hacer que el radio de esos ataques escalen con mods de daño melee. I feel like I remember writing a dev workshop like 6 years ago about AoE damage changes. Like I feel like it used to do no damage, and it used to not. Like I'm sure if I dug up my old posts, I can feel a memory there. All right, and last thing we want to show in terms of some general changes are the quick access menu changes we have in the Orbiter. So, Rue, if you don't mind coming to my gameplay. Cambios a menú. Yeah, we have a few UI things, some minor you'll see in the upgrade screen and things like that, but this is what I'm excited about. So basically, when you press Q right now in your Orbiter, you basically get nothing because it's all for gear and the gear doesn't work in the Orbiter. Yeah, you basically would get that one, which is kind of useless. Okay. Presionar Q, que es la tecla por defecto para la rueda de objetos, en el orbitador te permitirá usarlo como un atajo para diferentes funciones en la nave. Equipment, arsenal, now you just do Q and you just click on the top and you're done. Oh, wow. Yeah, that is a... that's a big one. Look at me go. Just flying all over the place. Yep. Quality of life. And on console, it would be your input of choice. I think it's up on the D-pad, whatever. Yeah, it would apply to all platforms. It's not just a Q change. Están diciendo que bueno, en consola será lo que cualquiera que sea la combinación de botones que tengas para esa función. Arizona finishers didn't ship with the enemies. Nice. All right, so first we have codename Triangle, which... Nuevas animaciones de remate para el triángulo. Yeah. And then we have legs. These are the meg names. Right now. Yeah. So if you have like an Eximus set of these guys, you can mercy kill them now. Yeah. But is it really mercy, Phil? I don't know. We added a voice line to this one that says, time to split. Yeah, now this one, I think players, when they see the hollowed vein enemy, they fear it. So this is going to be catharsis for a lot of people. Okay, when they see más the remates. it's like, oh my god. Lo mostraron, pero no lo usaron. But they look so sad. Well, last but not least, we have the arm. Oh! Ignore the fact he doesn't have a head. Literal a la mano. Yeah, so those will be coming in Dante Unbound as well. And then we already talked about Ascent Fusion, how we're changing it from 4 to 3 from the feedback we got from that. And
we're at the end. We made it to the end. Let's do a Dante slide, shall we? Obviously, I tried my hardest to put everything in here in terms of what we talked about. Ok, este resumen de Devstream va a estar cargadito. Ok, It resumen. is coming March. You Llega will en learn marzo, soon exactly what sin dates fecha you todavía, no han dado la fecha todavía. Pensaba que le iban a dar hoy, pero no. Very quickly, Nuevo we have Warframe 56 Dante con el Warframe tomo Dante, exaltado this Noctua. Viene exaltado con un Noctua, casco alternativo, una haciendana y un set de armadura. Dos nuevas Incarnón, la Ruvox y la Onos. Dos nuevos modos de juego. Interrupción Entrati y Arquimedea Profunda. Viene la piel de Deluxe Styanax, la remasterización de Ineros. 10 nuevos fragmentos, perdón, 10 nuevos aumentos. Tenoyen, fusión ascendente, que es lo que permite fusionar fragmentos de Arconte normales y convertirlos en Tau forjados y más cositas. Pero bueno, ese es el resumen. Yeah, it's a big one. Part of this, and we can obviously speak to it on the March Devstream and beyond. So, yeah, thank you for sitting through that. I know one thing I did want to clarify is, again, we'll see you at PAX East for the March Devstream, which is going to be very exciting. Look at us there! We'll be there. One thing I missed, not only is Rebecca, myself, and Jeff going to be on stage for the Devstream, but we're going to bring a very special guest that is going to be joining us, Sir Ben Starr. Ben Starr, the voice of Arthur in 1999. Ok, en el Teno VIP del Devstream del mes que viene, que es el 22 de marzo, también va a formar parte del Devstream Ben Starr, que es el actor de voz de Arturo, de Warframe 1999. Así que me imagino que muestren algo de Warframe 1999 en el Devstream del mes que viene. I would love to do, I'm going to mix this up for 1 second. Can we do, what's that? I started one, so. Oh, okay. Damn. Well, rude. actually, and the most important thing of all, not in Megan's recaps, sticky corners are being fixed in Dante. También con la actualización de marzo vienen las sticky corners, el tema de las esquinas pegadizas. Me cabrea. Bueno, no, macabrea es más bien. No me cabrea, macabrea. El nombre de quien ganó. Macabrea. Macabre 47. Macabrea. You have one, is it 1,000 platinum? 1,000 platinum. Le hubiera puesto un 3 y dice me cabrea. In-game alias platform play Warframe will get your 1,000 platinum. I would love to do 1,000 platinum and give away some of the give away some of the Star Days pins that we currently have in the market. They're not what? Nothing. No, not her. Not her. She's mine. So some really awesome Star Days pins, as well as 1,000 platinum going Un to pixel de Protea Prime, pero si Rebeca la filtró. No es que tuvieran pensado presentar a Protea Prime hoy, es que la filtró. There's no clue what the next one is. There's no clue. Dante. No idea. Dante Prime. Dante Prime is next. Dante Prime. I believe you. Thank you for believing me, Kat. Dante I've Prime. always believed in you. Ya sabemos que la próxima Warframe es Protea Prime. 1,000 platinum and some really cool Star Days pins going to Toothless Hawkins. Damn. Oh, Toothless Hawkins. No Toothless. Please whisper the Warframe Twitch chat you watch right now, in-game alias platform play Warframe on, and we will get you your 1,000 platinum and some really fun Star Days pins. Let's run a Gauss Prime Access as we do our closing words. El acceso Prime de Goose es el próximo sorteo. Kaz, Reb, Pablo with no voice. ¿Cómo que la filtró? Sí, la filtró. Literal estaban hablando de los Warframes que tienen mods de aura universales. Y se le fue. Dice, no, aquel, Protea Prime. Oh, okay. Gauss Prime Access has gone to Dokuro Plague. Yep. Dokuro Plague, congratulations, you won. Gauss Prime Access, please whisper the Warframe Twitch channel watch right now. In-game alias platform play Warframe on, and we will get you Gauss Nunca Prime voy a Access. I think I got ganarme everything. uno. I apologize that it's 3:30. Kick-ass job, Meg. That was a great stream. Seemed to go overtime. I think I got all the Thank you slides. to everyone who helped put everything together. That was a good one. Yeah. We got some coin punching. No linkeadores, filtradores, que en español tiene su traducción. Filtrar. All right, thank you. Wait, is the gift of the Lotus Alert live? It was live 30 minutes ago. I could play it on my phone. You can do it on the iOS because it's live. Actually, I should check on that hotfix before we go. Tampoco había muchas dudas, sabíamos que era o Protea o Saku, pero bueno, lo más probable es que sea Protea. Fix for the iOS launch. It's been crazy to have launched it after years of work, and we are standing by to keep it going. Yep, it is fixes right in there with all the other, hotfix urgencies that we have for all the platforms. So. Yeah, we were doing a lot of interviews for it, and they were like, "What will you use it for?" I was like, "Well, for." Pues si lleva el Devstream 1 hora y media, llegaste tarde. Came today. Llegaste tarde.
I was just like, llegaste tarde. I'm always on the toilet. And with Por that, eso. we're going to end the stream. Rue, thank you so much for running the behind the scenes Thank you, for the Rue. king. Thank you, everyone here, for spending an hour and a half here. Apologize again. And chat, thank you for being here. We will see you next time or in Boston, Massachusetts. Yeah. Are you coming to PAX? Are you coming to PAX? Are Do you have coming a to PAX? phone? We're on the main stage doing a main stage panel, live audience. Will you be there? We'll be there. Will you be there? Will We'll you? be there. Will you? Siempre abre el directo en Twitch, All right. Have a siempre. wonderful day, everyone. Siempre. We'll see you next time. Ok, el final del directo. Bye bye. Ok. Okidoki. Ok. Directo bastante interesante, con muchísimas cosillas. Eso quiere decir que el resumen del Devstream va a ser un resumen bastante grande porque, bueno, anunciaron muchísimas cosas, 2 nuevos modos de juego, el nuevo Warframe, que lo uso muy bien. La remasterización de Inaros, honestamente, bien decente. Porque, bueno, conserva todo lo que tenía hasta ahora, todo lo que ha hecho Inaros, un Warframe tan cómodo de usar hasta ahora, lo conserva, incluso es más fácil, porque ya no tienes que poner el aumento para tener resistencia a los estados, sino que le pones el aumento para no morirte. Y encima, si te mueres, es súper fácil, es más fácil revivirte ahora. O sea. La cuarta habilidad no solamente controla, sino que destripa armaduras, así que bueno, más todavía. En fin. ¿Puedo empezar el directo de nuevo? No. Toca hacer el resumen. Que presentaron un montón de cosas. Así que yo en lo personal, vamos a poner un poco de música ya. Yo en lo personal voy a ir poniéndole punto final a esta emisión porque tengo que ponerme a escribir el dichoso guión y además tengo que almorzar, que ni siquiera he almorzado. Tengo que ponerme a hacer el guión, tengo que almorzar, así que no creo que el resumen del Devstream vaya a salir hoy, viéndolo largo. A lo mejor sí sale, puede que sí, puede que no. Depende de cuán rápido pueda avanzar en ese aspecto. Pero no creo que vaya a salir hoy, así que lo más probable es que salga mañana. Pero hay muchísimas cosas que cubrir. Mucho. A todos y todas, muchísimas gracias por haberse llegado. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos el domingo. El domingo tendremos directo. La primera parte del directo, la primera mitad del directo del domingo será con Genshin Impact. Continuamos nuestra aventura en Teyvat. Y bueno, luego de eso pasamos a Warframe, a hacer las diarias de Warframe, porque bueno, el domingo que viene tocan otras celdas. Así que, bueno, tocan otras celdas. No he hecho las cacerías de Arconte ni tampoco he hecho la misión de Cal esta semana. Así que tenemos varias cosillas para hacer el domingo. No obstante, les reitero a todos, muchísimas gracias por haberse llegado. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día, tarde o noche y se me cuidan, porque nos estaremos viendo a la próxima. Y esa próxima es el domingo. Así que nada, nos vemos. Chao.